Hola, muy buenas, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas al programa Actualidad Debate, que semanalmente llevamos a sus hogares, que como saben estamos dedicando esta última semana a esos comicios que tenemos ya casi inminente, el día 17 del próximo mes, una cita con las urnas para elegir a nuestros representantes en la Junta de Andalucía, en el Parlamento andaluz. Y bueno, pues defender los intereses de la provincia de Jaén, que es de lo que se trata en este caso. Hoy vamos a dedicar, el programa va a ser de carácter monográfico y lo vamos a dedicar a un tema especialmente importante para nuestra provincia. Bueno, pues la pata fundamental de la que comemos en la provincia de Jaén, y es el campo, es la agricultura, es nuestro olivar. Y queremos hablar de los muchos retos a los que nos enfrentamos, de las muchas oportunidades que también hay y a las que nos podemos abrir, y en definitiva hablar también de la actualidad de nuestro campo, de nuestra agricultura y de nuestro olivar. Para hablar de ello nos acompaña hoy, por una parte, comenzando por aquí por el PSOE, Javier Perales Fernández, Partido Socialista desde Linares, diputado provincial de Agricultura. Bienvenido nuevamente en la segunda vez y encantadísimo de que nos acompañe. Pues bien hallado y muchas gracias por la invitación. Estupendo, nos acompañó también Manuel Bonilla. Manuel, yo no sé si es la segunda o la tercera, pero por ahí andamos. Es la tercera vez que nos acompaña. El Partido Popular viene de Jaén y vamos a hablar de lo nuestro. Nos acompaña también, y yo siempre me congratulo de que vengan mujeres a estas tertulias, porque mayoritariamente vienen hombres, tengo que decirlo y reconocerlo. Pilar Sánchez Pérez, Vox, y viene de Villanueva del Arzobispo. Bienvenida, Pilar, es tu primera vez, espero que te encuentres cómoda con nosotros. Encantada, ha sido súper fácil, así que espero que al final sea igual de satisfactorio para ambas partes. Seguro que sí, casi siempre al final se convierte en un intercambio de opinión, evidentemente de eso se trata. Cada uno con su postura, y luego las personas en su casa ya que decidan. Y bueno, nuestro amigo Blas Ruedas Ponce, por Andalucía, de Úbeda, nos ha acompañado bastantes más veces, aunque ya hace tiempo que no venía. Sí, yo creo que hay que ir dando, primero de todo, buenas tardes. Muy buenas. Y desearos feliz día del libro, que hoy, ¿no? Venga, me acaba ahora mismo, Blas, de reventar la primera pregunta, que era que me eligierais el título de un libro, pero bueno, feliz día del libro. Vamos, es que venía porque vengo leyendo uno, pero bueno. Bueno, pues dínoslo, ya que ya empiezas tú abriendo el melón. Bueno, es el libro que me dedicó el otro día Baltasar Garzón, el juez, diferentes maneras de fascismo, se llama el libro, y es un libro que yo personalmente empecé a leerlo, lo empecé antes de ayer y me lo he traído porque estoy a punto de acabarlo, ¿no? Y vamos, ¿Te ha enganchado? Me ha enganchado, ¿no? Pero bueno, que ante todo, que muchísimas gracias por vuestra invitación, y llevo tiempo sin venir pues porque hay que dar también, algunos ya tenemos menos futuro que pasado y hay que proyectar el futuro de gente joven como la que estáis también aquí, ¿no? Bueno, quiero en cualquier caso excusar, porque nos han pedido que excusemos a Jaén Merece Más, y va a venir Luis García Millán, como saben. Bueno, ya se lo adelanto yo, enhorabuena y felicidades desde aquí. Acaba de ser papá de su segundo hijo, está de paternidad, así que bueno, la excusa dada, y vamos a comenzar a hablar de agricultura, pero antes, un libro, Javier, venga. Pues a mí no me está dando tiempo a leer nada que no sean argumentarios y temas de agricultura. Y temas de agricultura, pero hace tan solo unos días vi en el cabecero de la cama Un fuerte abrazo de Sandro Rosell, lo intenté volver a leer, pero es infumable para mí y lo he vuelto a dejar y me cuesta mucho trabajo dejar los libros sin leer, pero bueno, es complicado de leer y al final lo acabaré. Bueno, seguro, no tengo la más mínima duda. Cuéntanos tú. Pues habitualmente, como hay libros que me gusta releer, este es uno de ellos, Mortal y Rosa, de Francisco Umbral, y es uno de los clásicos, bueno, yo creo que de los diarios poéticos, además muy entrañable porque habla de una cuestión muy personal, que es la pérdida de un hijo, y la verdad es que es un libro que estoy releyendo con mucho gusto y que estoy disfrutando mucho. Pues me alegro. Cuéntanos, Pilar. Sería mala autora si no arañara por el mío, obviamente. Yo tengo un libro publicado, tengo varios de hecho, y mi apuesta fundamental es Ircalia, el origen, que es una maravilla de libro. Está mal que lo diga la autora, pero es cierto que mucha metafísica, mucha física, mucha filosofía, entonces es un poco difícil de leer, pero ahí está. Pero a los que enganchan. Sí, eso sí. Bueno, Blas ya no ha dicho sí, ya vamos a entrar. Vamos a entrar en el tema, porque
Bueno, pues saben todos ustedes que la última semana no paramos de hablar del tema de la ayuda, ese temporal que hemos sufrido, y bueno, pues que las administraciones, cada una, en la medida que han considerado conveniente, han apoyado a las administraciones, porque ha habido muchísimos desperfectos en los municipios, a nuestros y nuestras agricultoras, porque bueno, pues han tenido pérdidas considerables. Y bueno, pues cada administración ha hecho la apuesta que ha creído conveniente, y son muchas, bueno, pues las congratulaciones, pero también muchas las críticas. En este caso vamos a empezar con la apuesta importante que ha hecho el Gobierno de la Nación y con esos municipios que se han adherido prácticamente en nuestra provincia, la totalidad a ella. Javier, hola Rodillo. Bueno, pues como bien dice Encarna, son ayudas, que es lo primero que hay que reforzar, la idea de ayuda, no de subvención. Y creo que es importante, no sé cómo una ayuda se puede ver de una forma negativa o alguien puede intentar darle la vuelta al discurso o al objetivo que tiene cualquier tipo de ayuda. Como tú dices, las administraciones han puesto encima de la mesa un plantel de medidas para paliar lo que han sufrido los agricultores, algo que están, yo creo que en el seno de la agricultura, de las personas que tienen sus propias explotaciones, incluso de los ganaderos, están viendo con buenos ojos, intentando también por algunos entes, algunas personas, llevarlo hacia la parte más negativa, pero al final te está teniendo muy buena acogida. Yo ayer tuve la oportunidad de estar en Mancha Real, en una asamblea con COAG, donde el salón de actos estaba lleno y la gente era muy proactiva. Se explicaron la ayuda del Gobierno de España, también de la Junta de Andalucía, y creo que es importante resaltar el papel que han tenido la administración, en este caso el Gobierno de España, de ser sensible con la provincia de Jaén. Fíjate que una de las cosas que más se criticaba o que más se dudaba de esta ayuda era el que llegasen a todo el territorio, que no hubiesen sido como la de la Junta de Andalucía, por ejemplo la de las inundaciones. A través de un satélite se ha escogido algunas zonas afectadas y sobre esas zonas se están dando la ayuda, sino que el Gobierno de España lo que ha entendido es que con 3 simples requisitos puedan llegarle al máximo de agricultores, y la duda de la justificación. Esa es la duda que nos ponen encima de la mesa. Una palabra que a los 3 o 4 días de presentar la ayuda y horas después de que tuviese implantado negro sobre blanco en el BOE, hablaban de justificación de una forma muy negativa, cuando esa palabra ni siquiera aparecía en el BOE. Era algo que no entendíamos. Tuvo que salir el Gobierno y alguna asociación agraria a defender cuál era su postura, y creo que al final va en el sentido de ayudar, de paliar lo que ha pasado. Nos preveíamos, yo siendo diputado de Agricultura, una campaña, una muy buena campaña, o al menos una campaña normal, después de 2 años de sequía, donde también hubo ayuda. Hay que decirlo, de Diputación Provincial de Jaén sin competencia en esta materia, sacó 2 años consecutivos por la sequía 10 millones de euros en ayuda a los ayuntamientos para que diesen peonada a esos agricultores, a esos jornaleros que no podían tener jornal suficiente en el campo. Y como digo, esas ayudas que nosotros ponemos en valor y que está llegando tras una previsión de buena campaña, se ha convertido en una campaña en muchos sitios desastrosa por el temporal. Al menos esta vez las administraciones creo que están estando a la altura de lo que nos merecemos. Al menos respondiendo, porque es algo sagrado a la provincia de Jaén en este caso. Manuel, ¿cómo valoras tú también, bueno, pues la ayuda, en este caso, del Gobierno Central, pues también de la Junta de Andalucía, también de la Diputación Provincial y también los ayuntamientos de todos los municipios se han intentado volcar porque han sido muchos los daños? Bueno, yo lo primero que quiero poner en valor precisamente es el esfuerzo conjunto de todas las administraciones durante la crisis, algo que yo creo que los ciudadanos han sabido valorar de forma positiva, porque era básico que las distintas administraciones, lejos de incurrir en el error de arrojarnos los tiestos a la cabeza en un momento tan importante donde había incluso peligro para personas y para bienes, pero sobre todo para personas, pues nos pusiéramos de acuerdo y empezáramos a trabajar. Yo creo que se ha trabajado, yo quiero poner en valor el trabajo de todos los alcaldes, de todos los colores políticos que han sufrido en sus municipios
pues importantes pérdidas y sobre todo momentos muy críticos y que han sabido estar a la altura, que han pasado noches sin dormir, y luego yo creo que el resto de la administración ha habido una coordinación adecuada entre el gobierno de la Junta de Andalucía y el gobierno central a través de las subdelegaciones del gobierno en cada provincia, aquí en Andalucía y aquí en Jaén concretamente. Y yo ese trabajo lo quiero empezar poniendo en valor eso, porque en no pocas ocasiones se nos achaca a los políticos que no sabemos estar a la altura. Yo creo que en este caso yo creo que la administración ha estado a la altura. A partir de ahí, cada administración ha puesto encima de la mesa una tipología de ayudas y una cuantía de ayudas en la medida de sus posibilidades. Yo quiero recordar que el esfuerzo que ha hecho la Junta de Andalucía es muy importante en términos presupuestarios. Se ha puesto encima de la mesa más de un 3,5% del presupuesto anual, que está en torno a los 51.600 millones de euros. Se han puesto encima de la mesa 1.780 millones de euros. Eso es, repito, un esfuerzo del 3,5% sobre el presupuesto total. El Gobierno de la Nación también ha hecho un esfuerzo importante, en nuestra opinión menor, porque está por debajo del 1% del presupuesto total, que está en torno a los 740.000 millones de euros, y estamos hablando en torno a 7.000 millones de euros según todas las líneas de ayuda, no solamente las que van directamente a los afectados, tanto en infraestructuras, también a los municipios que han sido afectados en infraestructuras, y a partir de ahí, pues creo que a lo largo de este debate tendremos la oportunidad de apreciar algunas cuestiones que evidentemente son mejorables, entiendo que en todas las administraciones, pero nosotros sí hemos establecido la necesidad de que se cumpla con parte de lo que se dijo concretamente en la ayuda al Gobierno central. Se dijo que no iban a requerir ni siquiera de solicitud en las zonas especialmente afectadas y delimitadas como tales, y eso a partir de una modificación de la orden de ayuda del 28 de marzo no es así, hay que hacer una solicitud, y además se dijo que no habría que añadir ninguna documentación más. Es verdad que no se expresa, como ha dicho Javier, directamente la necesidad de aportar esa documentación, pero sí hay que suscribir ahora una declaración responsable por la cual se diga que el importe de los daños sufridos es superior o igual al de la subvención solicitada, y eso evidentemente entraña unos riesgos en el futuro que no digo que se vayan a producir, pero que sería bueno que se aclarase. Bueno, yo considero que, yo sinceramente os lo digo, y no sé lo que opinará ahora Pilar, pero considero que aportar un mínimo de documentación, si no todo el mundo pediríamos todo, tuviéramos o no tuviéramos daños, la verdad. Y sinceramente sería bastante complejo sí, dar se respuesta. dijo otra cosa cuando se anunciaron dar respuesta. Pilar, ¿cómo valoras tú todo lo que ha pasado? ¿Cómo han respondido las distintas administraciones? Claro, ahora que ha expuesto el compañero en su intervención, ha dicho muy bien el tema de que, bueno, lo ha dicho el compañero también, declaración responsable. Sé que están ustedes haciendo mesas informativas para informar, de hecho, de todas las ayudas que se están dando, cómo se van, porque había mucha duda de cómo se iban a recibir, qué criterios se habían tenido en cuenta a la hora de adjudicar esas ayudas. Sabemos que han salido unas listas en las que, bueno, al final hemos sido metidos ahí prácticamente todo el grueso, digamos, de agricultores de Jaén que han sido afectados de alguna manera, pero sí es verdad que quedan todavía muchas dudas. A mí me queda también la duda de si es completamente legal ese tipo de mesas informativas que se están ofreciendo ahora en la calle. Creo que eso se tenía que haber hecho un poco antes, no ahora, que ya llegamos como siempre un poco tarde. Nosotros siempre vamos a estar a favor, por supuesto, de todo tipo de ayudas, a favor de todo tipo de ayudas que lleguen de cualquier organismo, de cualquier administración, pero sí es cierto que el agricultor viene con una sobrecarga muy importante de mucho perjuicio que le ha ocasionado esta tromba de borrascas que ha habido, pero claro, ahí les ha afectado a carriles. Sé que la Diputación también está apostando con 10 millones, que no me parece una cifra considerable, pero bueno, si viene a paliar un poco, sobre todo para que los ayuntamientos puedan tener un poco de aire para poder responder, pues no viene mal. Sí me queda la duda de esa declaración responsable, ¿qué va a ocurrir a posteriori? Es decir, cuando ya se den las ayudas, cuando ya han pasado las elecciones, cuando ya no quede remedio, la persona haya cogido sus fondos, los haya gastado, porque un agricultor tiene muchos gastos, tiene los gastos ahora en fitosanitarios, los gastos lógicos de lo que tienen que reparar. El gasoil agrícola, no olvidemos que el gasoil está disparado. El gasoil está disparado, ya nos meteremos en geopolítica quizá en otro debate, pero es verdad que el gasoil está disparado, y otra serie de cosas que van en perjuicio en esa mochila que ya va engrosando lo que es el agricultor.
Como digo, me queda la duda de qué va a pasar a posteriori, o sea, cuando ya pasen las elecciones, cuando ya hayan pasado un año y vengan a ver si los criterios se han cumplido o no se han cumplido, si la persona que ha recibido los fondos realmente los podía recibir o no los podía recibir. En esos criterios veremos a ver luego qué ocurre y si no lo tiene que devolver, que es lo que esperemos que no ocurra, porque el agricultor, como digo, viene ya muy tocado como para encima luego tener que devolver esos fondos. Me parece una medida un poco oportunista en cuanto a la cantidad de dinero que se ha dado, que me parece fenómeno porque le digo que es lo que hace falta, pero no ahora porque ha pasado este tren de borrascas. En el 2024 hubo una serie de borrascas también no tan importante, no tan grave como la que hemos pasado en este invierno, pero es verdad que hubo una serie de borrascas también importantes y no hubo este tipo de ayudas. Nosotros hubiéramos agradecido que ese tipo de ayudas se hubieran dado también en aquella época, en aquellas circunstancias, en la que hubo muchas personas que perdieron la cosecha, personas que además luego han sufrido, a pesar de esas lluvias, que nos pasará ahora también. Luego vino una red de sequías, o sea, luego vino el 2025 con una sequía importante. La borrasca del 2025 no vino a paliar esa sequía y entonces ha sido un suceder de historias a lo largo de un tiempo muy limitado en el que sí ha sido importante el problema que ha tenido el agricultor. Estupendo, ahora seguimos. Blas, además tú profesionalmente es tu trabajo, tú eres ingeniero del sector, o sea que Sí, has pero sido vamos, jubilado, hay que no, decirlo, que le vas a decir tú pero rápido. no. Lo que iba a decir es que realmente yo creo que hablamos muchas veces y en la última intervención creo que no se lee uno el Real Decreto 5/2026 del 17 de febrero, cuando ese decreto a lo que nos determina es el gobierno de España pone una cantidad de 2.100 millones de euros, 2.100 millones de euros, donde hay unas ayudas que vienen determinadas sin tener que hacer mucho papeleo. Y el papeleo viene determinado hasta el 30 es decir, la solicitud viene determinada hasta el 30 de junio de este año. Es decir, que yo creo que cuando aprovechamos lo que son cuestiones que vienen determinar, en este caso, catástrofes climáticas por el cambio climático, no por otra cosa. Es decir, yo que soy más mayor que todos vosotros, yo recuerdo los temporales del campo porque yo soy una persona que desde mi nacimiento nací en el campo, estudié para el campo, trabajé para el campo y ahora que me he jubilado, Sigue viviendo en el campo. estoy en ese aspecto. Pero yo creo que hay que ser, de verdad, no hay que aprovechar y yo en las primeras intervenciones he visto que, bueno, al menos tanto por parte de la Junta de Andalucía, aunque es verdad lo que tú dices, es nimio lo que han puesto, es decir, con eso es nimio, pero realmente cuando el gobierno del Estado, de los 2.100 millones de euros que pone, el gobierno en el que yo también pertenezco, mi grupo de Izquierda Unida pertenece, de los 2.100 millones de euros que pone vienen determinados mayormente para Andalucía y Extremadura, que es donde la catástrofe ha sido mayor, donde realmente, ¿de dónde viene ese dinero? Que es otra cuestión que hay que hablar, y hay que hablar como cuando el compañero del PSOE decía que son ayudas que no subvenciones, ese dinero viene de los impuestos y vienen de los fondos de la Unión Europea. A ver si en el lenguaje que queremos tener hablamos muy mucho de que no basta con decir que vamos a quitar impuestos, vamos a no sé qué de la Unión Europea, vamos a no sé cuánto. Es verdad que los agricultores ahora mismo están muy preocupados por cuestiones que le están viniendo, pero yo creo que la mayor preocupación que yo como agricultor o como técnico que he sido en la agricultura me hace es que están de verdad muy mal informados. Por una razón muy simple, porque hoy en día, ante discursos de que se piensan que el agricultor, que si se va a contraer por esto y lo otro, no, yo siempre he defendido lo que defendía mi padre. Un agricultor, un pequeño y mediano agricultor, hoy en día tiene más capacidad porque tiene mayores instrumentos mecánicos para labrar. Pero para mí el agricultor que se levanta a las 6 de la mañana,
que se toma el café, que se pone el mono, que se va al campo y que viene en esta época lleno de azul, de estar fumigando, o en la época del invierno viene lleno de barro, de estar cogiendo aceitunas, yo creo que no se le está de verdad. Y ahí también me echo la culpa, o cojo también un poco la culpa como organización que pertenece al gobierno, que estamos fallando en el discurso y estamos dejando que el discurso sea tan dudoso como se plantea en algunos momentos. Estoy de acuerdo, Blas, pero fíjate, hay algunas cuestiones que se han dicho aquí encima de la mesa y se repiten, y porque se repitan no son verdad. No son ciertas. A mí me agrada mucho que Manuel haya hablado de ese casi 1%, 1 y pico por ciento que ha puesto la Junta de Andalucía, ha movilizado 3,5%. un 3,5%. Estamos hablando de Diputación con un presupuesto de 300 millones de euros, moviliza 50, que es casi un 15, un 16%, supongo que estaréis satisfechos. No nos dice lo mismo el Grupo Popular en Diputación. Eso tampoco es verdad, pero bueno. Bueno, no sé si es verdad o no, pero son 50 millones de euros que está explicado y tasado. Es casi un 17% del presupuesto total de Diputación. Pues si con un 3,5 damos por bueno esos recursos, imagínate con un 15%. Por eso no hay que llegar a ese debate, ese discurso que viene por debajo diciendo, oye, las ayudas son buenas, pero... Y luego decimos, pero luego nos piden declaraciones responsables. La Junta de Andalucía pide justificación, pide una solicitud. Dice, bueno, y no se ha explicado muy bien lo de la justificación. Las de la Junta de Andalucía sí, ¿eh? Y es más, piden una memoria técnica basada en un informe previo. En una parte de la ayuda. Sí, la de la ayuda. La de 110 millones. Estamos hablando, sí, pero Manuel, termino. Estamos hablando de que es que el Gobierno de España nos ha dicho que tenemos que justificar, como bien ha dicho Blas, algo que es de derecho, ¿no? Pequeña justificación con fondos europeos, tenga que justificarse. La Junta de Andalucía muestra sus ayudas que no llegan a todo el mundo. Evidentemente tiene que llegar a todo el mundo y alguien tendrá que poner cordura en esto, pero pone en cuestión la documentación nimia que está pidiendo el Gobierno de España cuando ellos están pidiendo memoria e informes, y informes previos. Mira, hay algo que tenemos que poner en valor, y lo decía yo también allá en Mancharra, en esas mesas informativas que ya para la tranquilidad de Pilar digo que son legales. Nosotros pedimos todos los permisos, todavía no nos han detenido, no enseñamos emblemas ni logos ilegalizados, o sea que nosotros estamos intentando hacerlas legales. Pero fíjate que la PAC también se revisa. ¿Hay algún agricultor que no pida la PAC? Yo ya lo decía en castellano. La PAC, entre el 1 y el 2% de los expedientes se revisan. Y estamos metiéndole miedo a la ayuda del Gobierno de España porque se pueden revisar. La PAC se revisa y decae. Y decae solo exclusivamente porque hayas delimitado mal tu explotación, porque hayas cambiado una parte del cultivo, porque tengas problemas documentales, y nadie deja de pedir la PAC. Y luego hablaba Pilar de... Bueno, ¿y qué va a pasar a posteriori con esos gastos que han sido utilizados para reparar? Eso seguramente no tenga ningún problema. No tiene. Ninguno, porque han sido utilizados para reparar. ¿Y qué pasa con el oportunismo de dar la ayuda ahora? Es que no podemos esperar a que acaben las elecciones. Alguien lo puede ver como un oportunismo político. Yo digo como decía Blas, que ha nacido en el campo, vive en el campo y ha trabajado del campo y ha estudiado del campo. Los que son del campo seguramente no están interesados en cuándo tenemos o no tenemos elecciones, porque si por eso fuese, desgraciadamente en este país, tenemos elecciones todos los años 3 o 4 veces, no podríamos hacer ningún movimiento que les llegue directamente a los agricultores. Por eso yo me niego a ver cualquier tipo de ayuda, ni siquiera la de la Junta de Andalucía, de una forma negativa, de una forma alarmista, de una forma diciéndole o haciéndole creer a la gente que puede perjudicarte pedirla. Eso es una barbaridad. Perdona un inciso, es que precisamente las ayudas del gobierno central no vienen en campaña electoral del gobierno central, vienen en campañas electorales. Bueno, coinciden en campañas electorales. Bueno, pero es que las ayudas han venido... Yo no he escuchado que se haya dicho que sean electoralistas. No, sí se ha dicho... Bueno, yo por parte nuestra... No, yo no me estoy por parte refiriendo nuestra, porque además... Bla muy breve. Me estoy refiriendo a que muchas veces ponemos... Es decir, a mí, de verdad, hay una de las cosas que me fastidia muy mucho. Es cuando se quiere poner en cuestionamiento y en duda todo el sistema.
El sistema es mucho más complejo para las ayudas, para esto. Y acabo con una cosa. Te va a tocar en breve, ¿no? Ahora Bueno, después, vale, ahora después en tu turno. perdona. Le toca a Manuel. Vamos, yo quiero aclarar, en absoluto, desde luego del Partido Popular ni lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Acabo de iniciar mi primera intervención precisamente poniendo el valor, el trabajo institucional de todas las administraciones públicas. En el tema de la ayuda, nosotros no ponemos en cuestión ni su oportunidad ni su necesidad en términos absolutos, y además tampoco hemos dicho que no se soliciten. Lo único que hemos señalado es que cuando se anunciaron esas ayudas se dijo que no iba a ser necesaria ni siquiera hacer la solicitud, que se iban a otorgar automáticamente, esto lo dijo la señora Montero en su momento, y que no iba a ser necesario aportar ninguna documentación. Y ahora pues entiendo que han visto que era necesario. No entramos en la oportunidad o no de que haya que aportar documentación. Cuando se dice que la Junta de Andalucía ha hecho un esfuerzo, se dice frecuentemente por el Grupo Socialista, por el Partido Socialista, inferior. No es verdad. Se han puesto encima de la mesa sobre 500 millones de euros de forma absolutamente incondicionada sobre municipios y zonas afectadas directamente por las inundaciones y por los vientos. Y esos 500 millones de euros no hay que hacer nada, solamente hay que solicitarlos. No hay que aportar ninguna documentación, en este caso no hay que hacer absolutamente nada. Sí hay otros 110 millones de euros en el caso de las zonas que se han podido ver afectadas, pero que no han sido declaradas, digamos, de especial interés por la Junta de Andalucía. Y ahí estamos hablando de una parte menor, de 110 millones de euros, donde sí es necesario, en su caso, pues aportar una justificación de esos daños, porque no están en las zonas que se ha estimado que están más afectadas. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la duda que se plantea en estos momentos? Porque efectivamente, como se ha dicho, si al final, en el caso de las ayudas estatales, hay que aportar una declaración responsable, la declaración responsable se aporta en los términos de que los daños sufridos y que se van a tener que, lógicamente, sufragar por el agricultor o el ganadero correspondiente van a ser superiores a la ayuda recibida. Y eso entraña un riesgo, porque evidentemente, sea una ayuda o sea una subvención, estamos sujetos a la normativa, como se ha dicho aquí, y si finalmente se hiciera una revisión de esos expedientes, pues evidentemente se podría generar el problema de que tienes que justificar documentalmente que efectivamente los daños que se han producido en la finca son iguales o superiores al de la subvención percibida. No es lo que se anunció y, como he dicho anteriormente, no es lo que pasa con esos 500 millones de euros de la Junta de Andalucía. Y cuando se dice, por ejemplo, que la Diputación ha hecho un esfuerzo, bueno, la Diputación lo que ha hecho es coger partidas como la de los planes de empleo, esos 10 millones de euros que decía Javier, que se aplicaban todos los años, y aplicarlos a estas medidas, pero son partidas, no son partidas excepcionales. No se ha hecho una reprogramación presupuestaria como se ha hecho la Junta de 1.780 millones de euros en distintos conceptos. Ya priorizaba dónde se dedicaba. Para hacerlo. Pero bueno, en cualquier caso, bienvenidas sean todas las ayudas. Si es verdad, y el Grupo Popular en la Diputación así lo ha criticado, no nos parece muy razonable que la Diputación haya aprobado una tabla rasa de 100.000 euros para todos los municipios de la provincia. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay municipios más grandes y municipios más pequeños. Habrá municipios más grandes que necesitarán más de 100.000 euros y otros más pequeños que necesitarán menos de 100.000 euros en función de las necesidades de infraestructuras y de caminos que puedan tener dañados. Y a partir de ahí yo creo que lo que hemos solicitado expresamente es que se haga un reparto distinto de esos fondos. Ni siquiera estamos diciendo que haya que repartir más dinero, sino que se haga un reparto más favorable. Y tampoco se ha aclarado muy bien, y a lo mejor el diputado lo puede hacer, qué va a pasar con esos fondos de esos 100.000 euros asignados a un ayuntamiento si no se los gasta, porque a lo mejor hay ayuntamientos que no tienen capacidad de gastarse esos 100.000 euros y otros que van a tener muchas más necesidades, ayuntamientos más grandes. Yo creo que comparar, con todo el respeto y con todo el cariño que le tengo a nuestro alcalde de Hinojares, las necesidades de un ayuntamiento como Hinojares, el más pequeño de la provincia, con otro más grande, no hablo ya de la capital, el propio Linares o cualquier otro más grande, pues evidentemente yo creo que no es comparable, y yo creo que ese tipo de ayudas deberían estructurarse de otra manera. E insisto, bienvenidas sean todas las ayudas, y siempre poniendo en valor, repito, la colaboración y el valor de esa colaboración institucional de todas las administraciones, empezando por la Diputación, por el Gobierno Central y por la Junta de Andalucía. ¿Por qué se ha aplicado? Perdóname un momento, ¿por qué se ha aplicado esa manera de repartir, Javier? Porque no dejamos claro nuestra postura. Mira, cuando la señora Montero anuncia que no va a haber solicitud, yo creo que el primer listado de los 140.000 beneficiarios, ninguno ha pedido estar en ese listado. Ninguno ha hecho una solicitud diciendo, oiga, quiero aparecer en el primer listado. Es más, estoy casi seguro que los que no aparecían no han pedido aparecer en el segundo listado que va a llegar. Entonces, bueno, pues claro, luego los técnicos tienen que darle forma a lo que creen que deben de hacer para que lleguen la ayuda de forma directa, porque necesitan la rapidez, porque los agricultores, una de las cosas, sobre todo los más afectados, necesitan liquidez. Y sabe alguien se ha parado a pensar cómo se pone en marcha una subvención que va a llegar a casi 200.000 explotaciones. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos?
Por eso se pone en marcha. ¿Por qué la Diputación entiendo que pone una tabla rasa? Pues por muchos factores. Entiendo que la primera es la rapidez, no la valoración. Y ahí están los 100.000 euros. Luego habrá que reestructurarlo. Pues seguramente también la Junta de Andalucía lo hace con su ayuda, porque son prorrateadas la cantidad que pone, que moviliza. O sea, que alguien puede entender que si hay explotaciones que se van a llevar más recursos de lo estimado por ser más grandes, pues luego el más pequeño a lo mejor le va a llegar menos. Y esos 100.000 euros de tabla rasa en el que se pide, pues, entre otras cosas, que por ejemplo a Jaén Capital por población se le da más y a Hinojoara y Benatoras menos, seguramente esos alcaldes no estarán muy contentos con esta propuesta, no tiene que ver con la población, no tiene que ver. Es que el término municipal más grande que hay en la provincia de Jaén se llama Andújar. Y no el pueblo más grande que hay. El término municipal, allá estuve en Chiclana, un pueblo con 800 y pico habitantes, es el pueblo que tiene el 13º término municipal más grande. Muchísimo más grande que el término municipal de Linares. Entonces, tiene seguramente más incidencia en cuanto a tener más caminos, en tener más terreno por hectárea con afectación. Claro, todo eso se valora, se puede valorar. Pues a lo mejor es lo que hacen otro tipo de ayuda y el error que hemos cometido todas las administraciones, Manuel, en valorar demasiado en vez de activar y luego corregir. Que es una de las cosas que yo creo que ha tenido la buena aceptación y la buena coordinación que ha habido entre administraciones. Oye, vamos a sacar un paquete de ayuda, vamos a hacer que llegue a todo el mundo. Y esto es como lo de las mascarillas. Ponía yo el ejemplo, no sé si fue en Sabiote. Las mascarillas, a nadie venía el ministro de Sanidad a ponerle la mascarilla. Que con las vacunas, todo el mundo desde chico nos hemos puesto una vacuna, una u otra. Y vino la del COVID y todos pensábamos que es que nos estaban metiendo de todo en el COVID. Nadie había valorado nunca cuál que te habían metido con la del sarampión. Nadie. Pero alguien decidió que tenía que estar más vista esa vacuna. Lo mismo está pasando con esta ayuda. Alguien ha decidido que esas ayudas tienen que estar más vistas y tienen que asustar, y de verdad es lo que me preocupa, asustar a los agricultores con que pueden ser visadas o revisadas. Pues igual que la PAC, 7 ítems se revisan en la PAC. 7. No he visto a nadie, a ningún político, a ninguna organización solicitar a los agricultores europeos, oiga usted, no piden la PAC que se la puedan revisar. La diferencia es que esto es excepcional. Y al ser excepcional por un tema que nadie esperaba, que era esta batería de borrasca, se han visto tan afectados que no les ha quedado otra. Yo entiendo perfectamente, o sea, Vox no va a decir nunca en ningún momento que no está de acuerdo con las ayudas. Claro que queremos ayuda, pero también es cierto que hubiera sido preferible, que es lo que pide el agricultor. Además, el agricultor no pide que estemos los políticos cuando las cosas suceden y ya no tienen remedio. El agricultor lo que quiere es que apostemos por la agricultura, que apostemos por el territorio, que apostemos por sus problemas y que apostemos por gestionar, antes de que ocurran las cosas, que gestionemos realmente gestión de montes, gestión de carriles, gestión de agua, gestión de canalización de riego, gestión de absolutamente todo lo que tiene que ver, que es un entramado amplísimo con el agricultor. Y no le hacemos caso. Lo que hay que hacer es escuchar, paliar, aliviar esas carencias que ellos están teniendo, y no ahora que sí, que ahora que pasan las cosas. Obviamente, lo ideal y lo necesario y lo justo es que salga su presidente, el presidente de la Junta de Andalucía, que salga Juanma Moreno con sus botas de agua a ver cómo están los campos. Eso es lo ideal, no les queda otra. Pero lo que tenía que haber ocurrido es lo que le digo. Lo que tiene que ocurrir primero es, vamos a prevenir, que es lo que pide todos los días el agricultor, entre otras cosas, que es lo que pide todos los días. Decía el compañero, a ver si lo veo, decía usted, claro, el agricultor lo hemos pillado prácticamente con el agua al cuello, nunca mejor dicho. Cuando llegan las ayudas, ¿qué hace el agricultor? En principio las cojo. Si las tengo que devolver el día de mañana porque se revisen las cuestiones y se revisen los criterios... Pero que si se hace bien no es necesario devolverlas. Los tendré que devolver. Pero no lo sabemos. Es que ahora mismo eso es algo que... No, hay unas ayudas, las que ha aprobado la Junta de Andalucía, los 500 millones de euros son incondicionados. Se solicitan porque los técnicos ya han valorado el daño previamente. En su caso... Son 500 millones de euros que los van a recibir y no van a tener que devolver en ningún caso. En su caso yo lo explico, como le digo, el señor Moreno... Otra cuestión es lo que ha hecho el Gobierno Central. Lo explicó con sus botas de agua metiéndose en el barro en Los Olivos, lo cual se agradece. El presidente Juanma Moreno no tiene ningún
inconveniente Pero en ir donde tiene que ir, cuando tiene que ir porque es el presidente de todos los andaluces. A lo que voy es que cuando pillamos al agricultor con el agua al cuello, lo que el agricultor quiere es ahora mismo fondos porque llevamos, bueno, en esta zona todavía se están librando, veremos a ver cuándo llega, pero el algodoncillo a nosotros nos está afectando muchísimo en la zona de las villas. Cuando ese problema llegue aquí lo veremos, quizá en un debate más amplio, pero ahora mismo hay muchísimos agricultores que vienen de una sequía muy pronunciada y además de la sequía los hemos pillado también con la plaga. A mí me parece ese debate interesante, no sé si vamos a pasar al siguiente bloque Fíjate cuál es el que tenía. de las necesidades. Fíjate cuál es el que tenía a continuación. Porque me parece muy, muy interesante hablar de qué es lo que hay que hacer para que el campo esté sí, a los mejor retos a los que se preparado enfrenta también, para la crisis. desde luego que sí. Pero si quieres, en este último turno, bueno, seguimos hablando de las ayudas, pone, bueno, pues el punto final, si puede ser, a no ser que haya réplica y contrarréplica por alusión. Yo insisto en lo que decía, todas las ayudas son bienvenidas, todas las ayudas que se han puesto en marcha, lo que hay que hacer es resolverlas lo antes posible, como se ha dicho aquí, en la medida de lo posible hay que agilizarlas, hay que evitar posibles distorsiones. Yo, lo que he dicho de la Diputación, evidentemente las ayudas son bienvenidas, pero creo que es evidente que hay ayuntamientos que tienen más necesidades y otros menos, y que las ayudas deberían repartirse sobre criterios objetivos de esas necesidades. Y luego creo que la Junta de Andalucía ha hecho un esfuerzo importante en este ámbito, y que el Gobierno central, como siempre ocurre en los últimos tiempos, dice una cosa y acaba haciendo otra, y ahí es donde tenemos los problemas. No obstante, es razonable que se pida una declaración responsable. Yo no voy a entrar, pero que se podían haber pedido. Estamos hablando de dinero público. Porque sí, no pero que se podía haber hecho lo mismo que ha hecho la Junta de Andalucía en esas zonas específicas en las que se han repartido 500 millones de euros y en las que son los técnicos los que han valorado los daños, con lo cual no hay duda de que esos daños se han producido y se han cuantificado con un límite, por cierto, se ha dicho aquí que las grandes explotaciones pueden recibir. Hay un límite de 150.000 euros por afectado, o sea que en esos 500 millones de euros va a haber un reparto bastante transversal de los fondos. Y luego es verdad que puede haber otras explotaciones, porque las hay, que han sufrido daños, y ahí sí, porque están fuera de esas zonas donde los técnicos no han podido delimitar cuáles son los daños, es donde habrá que hacer ese esfuerzo. Y parece, y yo entiendo que sería razonable que el Gobierno central hubiera hecho lo mismo con esa ayuda, y es lo único que hemos manifestado. Nosotros no sembramos la duda, es más, yo entiendo que esas ayudas, con carácter general, los agricultores tienen que ir a por ellas porque son necesarias. Como se ha dicho aquí, la situación que atraviesa el campo es muy compleja desde hace muchos años en Andalucía, con la sequía especialmente, y si quiere ya hablaremos de eso, de las inversiones que se han hecho. Vamos a dejar que termine también Blas con este tema. Canda me tiene acotado, pero bueno, porque no, vamos. Primero decirle al portavoz, en este caso del Partido Popular, que lo defiende muy bien, que Juan Manuel Moreno Munilla, es el presidente de todos los andaluces, que no se nos olvide nunca en la boca, que Pedro Sánchez es el presidente de todos los españoles. Si Juanma Moreno es el presidente de todos los andaluces, el otro es el presidente. Es que yo creo que las palabras hacen mucho en los debates. Y entonces, con respecto a la ayuda, yo hay una cosa que de verdad, lo que decía la compañera de voz, es verdad, pero ese discurso hay que llevarlo a la tierra. El discurso de prevenir, de trabajar con los agricultores, pero de trabajar con los agricultores en el día a día y trabajar con los agricultores en el tema de la política agraria común y no desecharla, el trabajar con los agricultores cuando ellos están reclamando. Es verdad que siempre, cuando yo decía en mi primera intervención que el agricultor está mal informado, es porque, claro, cuando ven aquí un debate de 4 partidos políticos y lo más importante que deberíamos de decir aquí, ha venido un tren de borrasca, consecuencia de un cambio climático, y ven que no nos ponemos de acuerdo en cuestiones. Decimos, sí, ayuda, pero hay que saber de dónde vienen las ayudas, hay que saber a quién van las ayudas y hay que saber cómo se hace. Y hay que estar con el agricultor, porque hay una cuestión cuando yo no puedo defender la ayuda que da la Junta de Andalucía y criticar las ayudas que da el Gobierno de España, cuando, por ejemplo, el Gobierno de España hay una cuestión que hace, según la renta que tú declares, hasta un tanto puedes tener, pero ¿alguien ha visto en algún sentido? Yo a lo mejor he estado equivocado, he vivido en otros mundos, los míos, como cuando yo era chiquillo decían los mundos de Yuppie, ¿no? Pero ¿alguien ha visto que cuando alguien tiene que solicitar una ayuda, necesita una ayuda, una subvención, no la solicite, primero se la doy y no sé qué? No. No, es verdad. Hay que hacerla. No, es verdad también lo que decía el portavoz del
del Partido Socialista. Hombre, yo creo que las ayudas, por ejemplo, que se han dado a los municipios, 100.000 euros de ayuda, hay algunos que necesitarán más, pero otros no. O sea, yo apuntaba aquí que, por ejemplo, mañana nosotros en el Ayuntamiento de Úbeda acordamos una modificación de crédito. Yo la voy a apoyar, ya lo advierto. Igual a lo mejor otros partidos no la apoyan. Una modificación de crédito de cambiar 600 y pico mil euros para caminos rurales que estaban ahí. Es decir, que se están deteriorando. También es cierto que las ayudas que el agricultor debe de percibir, que uno de los problemas que estábamos teniendo aquí, era que las ayudas no pueden ser fijas a todo el mundo, tienen que venir modeladas por la repercusión que tienen, por ejemplo, a una gran explotación, que no estoy hablando de explotaciones de 3 o 4 mil olivos de medianos agricultores, estoy hablando de explotaciones, de grandes explotaciones, de fondos... Latifundio a lo grande. A lo grande. Sí, el latifundio es que el personaje latifundista ya por desgracia o por suerte no existe, pero ha venido un latifundista mayor que son los grandes fondos económicos que están comprando, porque bueno, yo no le voy a dar, por ejemplo... Eso no lo dirás por la ayuda de la Junta, porque van por hectárea y tienen un tope de 150.000 euros. Quiero decir que no, pero creo que 150.000 euros sea una cantidad... Lo que estoy diciendo es que tratando de entender que las grandes explotaciones se van a llevar mucho dinero de la ayuda. Bueno, digo que en el caso de la Junta de Andalucía se han topado en 150.000 euros. Ni en el caso, por ejemplo, de la ayuda del gobierno. No va a ser el caso de esa ayuda. No, es que yo no voy a defender, lo mismo que no me meto con la de la Junta de Andalucía tampoco, es decir, ni en la del gobierno también. Nosotros estamos ahí intentando, y no intentando, haciendo que las ayudas sean corresponsables. Es lo mismo que cuando hablemos también de las subvenciones de la paz. Mire usted, yo no puedo, es decir, las subvenciones de la paz o de los fondos que vienen de la Unión Europea tienen que ser corresponsables con las explotaciones. ¿Por qué? Y acabo, de verdad. Yo no he abierto la boca, ¿eh? No, ¿por qué? Por una razón. Ya nos conocemos. Por una razón muy simple. La política agraria, las subvenciones que vienen, todo eso ha venido en Europa para el mantenimiento del mundo rural. Y estamos consiguiendo lo contrario, porque tú al principio hablabas, y no me quiero desviar del tema, de que para Jaén es muy importante la agricultura. Yo creo que es demasiado importante, le estamos dando, porque no estamos hablando de la necesidad de la industria, que por cierto está viniendo y va a venir a Linares, y no la va a traer nadie nada más que el gobierno del Estado. Siempre que haya bueno, eso ya es una músculo opinión. energético. Bueno, eso no es una opinión, Manuel, eso es un dato. Si tú le das 4,7 hay que ver millones cómo de... teníais vosotros Santana Linares y cómo está ahora. Pero eso no es una opinión. Si esto tú no le es una das... opinión, efectivamente, un hecho. No, Lo si tú tenía le das... abandonado y ahora, pues evidentemente, el gobierno de la Junta de Andalucía ha hecho que se ponga en marcha. Si tú le das 4,7 millones de euros a Desai, pues mejor que venga que si le das una palmada en la espalda poniendo una tri. Mira, hay datos que no son ciertos y no se pueden hablar. La ayuda de la Junta, poniéndola en valor, los técnicos no han valorado los daños. Los técnicos han valorado las zonas dañadas. Sí. Son los agricultores los que tienen que valorar los daños. Es que, No, verdad, en los 500 millones de euros no es así. Como ha dicho, sí. No, en los 110 sí, pero en las zonas no delimitadas por la Junta sí. Pues entonces, las palabras, como dice Blas, son muy importantes. Pero el 80% de las ayudas se determinan de forma directa por los técnicos. Estamos dando por hecho... Es evidente que no es así. Cuestiones. Yo estoy de acuerdo con algunas cuestiones que se han dicho aquí, incluso por Pilar, a la que me sumo. Hay dos cuestiones principales a las que estoy de acuerdo, que si Moreno Bonilla se hubiese puesto a 1 metro donde salen los otros 6 de la foto, no tenía que haberse puesto la bota de agua porque el charco estaba a 1 metro más nunca, allá. como ha dicho él, que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno. Y si Pedro Sánchez quería ponerse una bota y venir a la zona inundada, podía haber venido. No, pero que digo, yo no estoy hablando de la zona, estoy hablando de que estoy de acuerdo que se le critica que se ponga una bota de agua y vaya a ver la zona afectada. No, estoy poniendo yo creo que es evidente que los andaluces lo han valorado porque se ha limitado a hacer su trabajo como lo hubiera hecho cualquier otro político. Estoy totalmente de acuerdo y por eso termino. Te digo que estoy de acuerdo con ella, con los de las botas, porque es verdad, la foto es curiosa que salen 7 personas en la foto y él es el único que tiene la bota en el charco, los otros 6 están secos a tan solo unos centímetros de... Podría haber sido más inteligente. Podría haber sido más inteligente o por lo menos más elocua. Y también estoy de acuerdo con ella. En cuanto a la prevención,
Claro, por supuesto. Yo he visitado, lo decía Blas, hay que ir al campo. En la política de la PAC, cuando el Consejo del Aceite y Diputación están ya elaborando la singularidad de Jaén para el nuevo marco de la política de la PAC, donde vamos a seguir luchando porque los agricultores pequeños y pequeñas explotaciones no se quedan al margen, como ustedes defendían. Ustedes no se van al campo a decirle, oiga ¿usted cuántas hectáreas tiene? ¿Una nada más o dos? Usted no tiene derecho a la PAC. La PAC nosotros que queremos en Europa es una PAC que solo y exclusivamente dependa de la cantidad de olivos, o como lo ha llamado Blas, del carácter latifundista que tenga usted. Y luego, la prevención está clara. Ha hablado, no se puede hablar de 2 años de sequía, de un tren de borrascas, ha hablado Pilar de incluso la borrasca del 2024. Claro, si es que la prevención tiene que ver con la crisis climática, que ni siquiera ya es un cambio climático, una crisis climática que tenemos encima, y no nos dejan implementar medidas y políticas contra ese cambio climático que luego tienen unos efectos desastrosos. Yo sí he estado en el Porrosillo hace unos meses viendo una explotación ganadera de los ganaderos de Santiago Pontones, donde han perdido el 30% de sus borregos, de sus corderos. Yo sí he estado allí, en el campo. ¿Y por qué? Porque no estaban preparados para un tren de borrascas de nueve borrascas consecutivas, que se pudiese haber paliado o prevenido si hubiésemos aplicado políticas medioambientales correctas. Y esas políticas con el negacionismo, pues se echan para atrás, luego se firman acuerdos en el cual pues se le dan esas políticas o esas acciones que tienen que llevar a cabo los distintos políticos, los distintos gobiernos con competencias en esa materia y no las llevan a cabo. Y yo he visto cómo ganaderos se han hecho a llorar delante mía por la pérdida de sus parideras. Y ellos no han podido hacer nada. Javier, vamos todos. Sí, pero no han podido hacer nada. Yo con 12 años estaba trabajando en el campo. Porque no se aplica. Manuel, pues mi abuelo era agricultor. Pues yo, por desgracia, no he trabajado en el campo nunca. Sí pero defiendo el campo igual que no soy hostelero nunca y defiendo los hosteleros. Y te aseguro que todos estamos en la cercanía de esos agricultores. No, en la cercanía la gente no quiere cercanía. La gente lo que quiere son medidas. La gente quiere medidas. Y las medidas que se pueden aplicar en los refugios, por ejemplo, que los ganaderos usan para bajar su ganado de Santiago Pontones a la zona del Candao, no están preparados para estas crisis climáticas. Porque alguien ha decidido que tiene que asumir agendas. Pero que la crisis climática también se... Bueno, por alusión estamos hablando de negacionismo. No lo dirá, Pilar, es que era la pregunta mía, no lo dirá por Vox el tema del negacionismo. Habla del cambio climático, de la crisis climática. No lo dirá. Y no lo dirá tampoco por el gobierno de Juanma Moreno, porque es evidente que la apuesta de este gobierno ha sido muy clara. Bueno, yo me sentiría aludida si fuera cualquiera de vosotros, porque habla además de los gobiernos, de los pactos a los que se ha llegado. El de Juanma Moreno, y más claro no ha podido ser. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho en Andalucía precisamente en la lucha contra el cambio climático es evidente y hay unas distancias con Vox importantes en esa materia que en Andalucía no la escondemos, no la hemos escondido. Bueno, la había también hace unos cuantos meses en Extremadura. Yo no entro porque estamos en un debate y no voy a entrar en pero tiene que haber y ella lo va a puntualizar ahora porque estamos hablando de cambio climático y estamos hablando de temporales que tienen que ver con el cambio climático. Pero a mí lo que sí me interesa es lo que se ha hecho en Andalucía en estos últimos años. Esa estrategia del olivar que ha supuesto estamos hablando de elecciones, estamos hablando de posibilidades. Claro, por eso mismo yo repito, me interesa hablar de lo que se ha hecho y de lo que se debe seguir haciendo en Andalucía. Es que yo y creo por cierto, que no se ha hecho nada en Andalucía, esa es tu opinión. Hay más de 1.000 millones de euros en estrategia del olivar que está ejecutada al 60% y eso es absolutamente... Lo que no podemos hablar de verdad y lo que no podemos venir, si venimos a un debate electoral, venimos a un debate electoral, punto. Claro. Si venimos a hablar seriamente del campo, lo que yo no me puedo apuntar hoy en día, después de 8 años en un gobierno de Andalucía, es la opinión. No, es que es mi opinión. Es tu opinión. Lo que yo no me puedo apuntar es la transformación del campo. No creo que sea la opinión de esa mayoría social que ha venido apostando por el gobierno andaluz y que nosotros creemos que es bueno que siga apostando. Precisamente porque no nos interesa alejarnos de una vía andaluza. La has dejado de terminar de argumentar y ahora te doy a ti la palabra. No queremos alejarnos. Yo sé que aquí hay fuerzas confluyentes, los extremos se tocan y todos tienen un único objetivo. Y es que... No se tocan de que habla de Vox y de por Andalucía. Y del Partido Socialista. A mí me encantaría terminar de escucharlo. Sí, a mí también.
realmente todas esas fuerzas tienen, ahora mismo él acaba de entrar en el debate electoral, todos tienen el mismo objetivo. Somos todos extremos, menos que Andalucía pierda esa senda de estabilidad, de progreso, que es muy importante. ¿Por qué es importante? Lo decía anteriormente. Se han fijado en estos años una estrategia del olivar muy importante, con 1.000 millones de euros. No es incierto. Hay 1.500 trabajadores, 1.500 agricultores que se han beneficiado de 75 millones de euros. Por ejemplo, se han ejecutado en políticas de agua. Incierto, porque las políticas todas las... Pero me dejas que acabe, porque no, pues claro, si dices incierto y no me dejas hablar, es complicado. Yo no puedo hablar si no me dejas hablar. Bueno, ya está, sí. ¿Qué se ha hecho con el canon del agua, por ejemplo, en los últimos años? En los últimos 8 años de gobierno de izquierda, algunos apoyados por vosotros, se ejecutaron, en los últimos 8 años de gobierno socialista se ejecutaron 2 EDAR en la provincia de Jaén. 2, en Alcaudete y en Baeza. 2. Vamos a ver. Solamente 2, si me permite, por valor de 10 millones de euros. En los últimos años ya se han ejecutado más de 80 millones de euros y más de 26 EDAR. Es que la política se demuestra con hechos. Aquí cuando se habla, tenemos problemas reales con el agua, porque ¿cómo se previenen los problemas de la agricultura? Con una buena gestión del agua. La gestión de las aguas residuales se han incrementado en Andalucía. Hemos pasado de tener un 4% de aguas residuales a un 17%, por encima de la media española, que está en el 11%. Es decir, en este momento en Andalucía el 17% del agua que se consume es agua recuperada, gracias al esfuerzo que se ha hecho, porque repito, el canon de mejora lo tenía abandonado el Partido Socialista y la izquierda. Entonces, los hechos son tozudos. Y la inversión de la Junta de Andalucía frente a la inversión que se han hecho, por ejemplo, que ha hecho el Gobierno Central con la presa de Siles, pues ya lo hemos visto. Déjalo que termine, Blas, si no nos eternizamos. ¿Qué necesitamos para prevenir que los futuros trenes de borrascas no tengan efectos tan perniciosos? Efectivamente hace falta prevención, pero también hace falta agua y una política de agua razonable. Y el Gobierno Central, tú estarás conmigo de acuerdo, no ha hecho sus deberes en ese ámbito. El Gobierno de la Junta de Andalucía podrá haber hecho más, yo no voy a decir nunca que no, pero se ha fijado una estrategia y se ha venido ejecutando en los últimos años. Y es en nuestro interés seguir haciéndolo, porque de lo contrario, cuando venga otro tren de borrasca vamos a seguir teniendo problemas, que vendrán, por supuesto. Blas, ahora sí. Sí, no, vamos a ver. Pero brevemente, que le voy a dar a Pilar. No me importa, porque así yo voy sumando. No, es que hay una cuestión. Cuando a mí se me dice, y por eso digo que es incierto, lo único que ha hecho el gobierno de el Partido Popular, yo no hablo de Juanma Moreno como persona, del Partido Popular en los últimos 8 años es ir cumpliendo la normativa de la Unión Europea, con las ayudas de la paz y de algunas ayudas que el Ministerio ha ido consiguiendo, que quien realmente... ¿Por qué no se hizo los otros 8 años anteriores? ¿Que no se ha hecho? No se hizo. Hombre, me parece que... Más de 200 millones de euros pendientes de ejecutar. Pero teniendo en cuenta que ha tenido una mayoría absoluta para... pero me parece que no... Para gestionar fondos me parece que sabemos ver muy bien lo de hoy, no sabemos... Yo que soy mayor que todos vosotros, vuelvo a repetirlo, vosotros sabéis la situación de la agricultura andaluza y de Jaén cuando yo en el año 73 o 74 me fui a estudiar ingeniería agrícola a Valladolid. ¿Vosotros sabéis la situación que había? No, me parece que no. Sí, me parece te acabo de decir que vengo de familia. Sí, pero bueno, vendrás de pero me parece que no sabes la situación que había cuando yo he hablado de que hoy en día existe pequeños y medianos agricultores que pueden tener con su capacidad que tienen hoy de maquinaria, pueden estar labrando, que no son suyas, ojo, que no son suyas, que son arrendadas, pueden estar labrando 4 o 5 mil olivos. Antes, un agricultor con 500, 600 olivos o 1000 olivos, como podía tener familias próximas, era uno, se llamaba, vulgarmente en esta tierra se llamaba papi honrado. Y digo papi honrados porque podían vivir. Es decir, la evolución de la agricultura ha venido pues porque mucha gente dejamos el campo, nos fuimos a las ciudades, etcétera, etcétera. Pero la evolución de la agricultura no se puede decir que en los últimos 8 años, ha progresado un disparate. Porque, y acabo, encarna, cuando el tema de la regulación del agua, cuando no tuvo más remedio que el gobierno del Partido Popular a ceder en lo que estaba pasando en el parque de Doña Ana, cuando la vicepresidenta tercera Pilar Rivera tuvo que venir. ¿Eso era una gestión del agua
por favor. Bueno, un ejemplo de colaboración institucional y de acuerdo. Ahora es colaboración. Pilar, Por ir venga. de... Otras administraciones no se ponen de acuerdo. por ir Por ir con- de adelante atrás. Sí, con el señor Ponce. Habla usted del año 1976, ¿le he entendido? 73, 70 70, igual, 70. da igual. Lo triste es que, usted lo ha dicho, no son palabras mías, se vivía del campo. Se vivía. Pues sí. Se vivía. Tenemos un legado que tenemos la obligación de mantener, la obligación de cuidar, la obligación de proteger, y no lo hemos hecho. Dice usted que los últimos 8 años, pero es que de aquí para atrás no son los últimos 8 años que el agricultor viene asfixiado. El agricultor viene asfixiado de tiempo atrás. Desde que están los marcos regulatorios de la PAC, por ejemplo, habla usted también de la PAC, me ha dicho, los fondos de la PAC, nosotros no estamos en contra, disculpe, nosotros no estamos en contra de la PAC, es que lo ha dicho usted como si Vox estuviera en contra de las ayudas que se ofrecen Lo han al dicho, agricultor. sí, lo di- y Perdón, lo no digo, es lo dicen cierto, ustedes. no es cierto. Nosotros de lo que estamos en contra respecto a la PAC es cómo se gestiona. Cómo se gestiona la PAC. Y por supuesto nosotros si entrábamos alguna vez en el gobierno y tuviéramos peso específico para poder cambiar cosas, lo primero que cambiaríamos sería cómo está confeccionado el marco de Pero la si PAC. la tienen con el PP, la ¿Cómo mayoría en está- Europa. cómo Yo está creo que no se han enterado confeccionado? ustedes cómo ¿Cómo está está configurada configurado? Europa. Sabemos En Europa perfectamente el cómo está 63% configurado. Que no lo del conoces tú, Parlamento. ellos están en un grupo distinto al El Partido Popular 63%, Europeo, ¿eh? el 63% del De hecho, Parlamento Meloni ya Europeo está en su mismo es grupo. PP y Vox. No, A ver. no estoy diciendo que en el mismo grupo. Nosotros... Yo no la digo, suma, no la suma. mezclo. He dicho la suma. Y de hecho, en el acuerdo de Mercosur. Déjala que termine un poquito, que Mercosur también quiero que hablemos de ello. Claro, si sí. terminamos con este tema. Si pudiéramos, lo que sería necesario, lo que sería francamente necesario es que los fondos que corresponden a agricultura, que vienen desde la PAC, desde ese marco jurídico de la PAC, que lo pudiéramos gestionar nosotros, aquí en España, y saber qué necesidades hay que cubrir desde España, no desde Europa. Porque el problema lo tenemos aquí, nosotros. Si van a destinar X millones para Jaén, para la agricultura en general, para la agricultura española, que España, que Madrid pueda gestionar esos fondos y decir, a ti te van a corresponder tanto porque sabemos cuál es la idiosincrasia específica que tiene para esta temporada la zona en concreto tuya, tu territorio. Eso es lo que hay que hacer. Hay que redistribuir eficientemente lo que viene de Bruselas, por supuesto. Y que me diga usted que nosotros estamos en connivencia en el marco europeo me parece terrible. Yo no he dicho convivencia, porque ni he dicho que connivencia, están en el mismo grupo, lo dicen connivencia, ustedes. connivencia. Yo he dicho que suman suma la mayoría. la mayoría y que es así. No y se ustedes preocupe. tienen De la hecho, llave Javier, para cambiarla. La comisión se ha elegido conjuntamente por el Partido Sí, Socialista. sí, y pero por que tienen y por ustedes el mayoría, que Partido lo Popular Europeo. pueden O sea, cambiar la cuando Unión quieran. Europea es lo suficientemente compleja como para no hacer se ponen análisis de acuerdo. simplistas. Manuel, si yo cuando usted habla yo no le corto. Yo entiendo que usted esté nervioso, me ha llamado hasta extremo Hablaba- al Partido Socialista. hablaba- Estamos en los hablaba extremos. también- Yo Están en tampoco estoy en los posiciones. extremos. Pero para él todo lo que no sea él, estamos en los extremos. Bueno, está yo lo claro- que digo, está y claro- perdóname, y porque a mí me interpela todo el mundo, yo no puedo interpelar a nadie, que está claro que no se puede decir que cuando ustedes lleguen al gobierno pueden cambiarlo cuando la política agraria común europea está en sus manos. Está en sus manos, por desgracia. Está en sus manos, porque cuando se baja al terreno, y usted parece que no conoce muy bien cómo se desarrolla luego en el terreno la PAC, pues ya viene con unos ítems que hay que cumplir, lamentablemente, y unos marcos sí, lo que sabemos que ahora no mismo los estamos ya en el preparatorio, algunos partidos, otros no, algunos partidos estamos ya en el preparatorio del nuevo marco que viene dentro de 2 años, a los que nos gustaría que ustedes participasen y sumasen. No nos cuenten ustedes lo que hacemos mal, cuéntenos lo que van a hacer ustedes bien, porque ustedes, No, si de el verdad, problema no lo tiene Vox en ese sentido, porque lo que hacemos es cuando vemos dónde está el grano negro, decir, el grano negro está aquí, pero yo sé cómo poner el grano blanco. Quiero decir, Pero si que el grano nosotros negro aportamos, baja de arriba. nosotros aportamos las soluciones también. Claro, o sea, No hablamos de negro y blanco, en Nosotros este punto aportamos no las soluciones. hablemos de blanco Sí, y disculpe, negro porque sí quiero terminar estos con días, una- pero brevemente, por favor, con Pilar. una cuestión muy... Hablaban también del cambio climático. Voy a lo mismo, nosotros no negamos el cambio climático, algo que es absolutamente obvio y que lo dicen los científicos, y que nosotros lo que sí decimos claramente es que no vamos a achacarlo al marco humano. Quiero decir que nosotros tenemos la culpa, o sea, los humanos, nuestra presencia, nuestra forma de elaborar la sociedad y nuestra forma de convivir y de armonizar tiene la culpa del cambio climático. Pues no, estos son etapas que hay, que las ha habido siempre y que las seguirá habiendo, porque el mundo está confeccionado de esa manera y porque los ciclos deben de pasar de esa manera. Diferente es que ustedes, ideológicamente, o sea, usen la ideología
para luego llevarlo todo a su terreno. Lo que están Eso en es lo contra que de nos- la eso es lo que Agenda nos parece- 2030. Eso es lo que nos parece mal. Nos parece mal que venga la Agenda 2030 se haya confeccionado precisamente con ese marco ideológico que les favorece a unos pocos solo, el cambio climático, para decir, bueno, es que ahora todo lo vamos a supeditar a ese cambio climático, vamos a poner todas las medidas que a nosotros nos interesa poner para que las cosas vayan cambiando, arreglo a unos parámetros que nos beneficien a cada uno en nuestro foro ideológico. Y eso no puede ser. Ahora se ideologiza todo y eso no puede ser. Es en eso en lo que Vox está en contra. Y vos no, Bueno, no que ideologizas es decir, nada. que vos diga que no ideologiza, Vos no sorprendente. Bueno, ideologizas. no vamos Hablando de la Unión Europea, Aida, pero escúchame, 30 segundos, 30 Manuel, segundos 30 solamente. segundos porque nos La vamos a Unión Europea es publicidad, mucho más que ya, compleja de vamos, lo que ha- me de están lo que ha mirando hasta dicho mal. Javier, porque entre otras cosas, la actual Comisión Europea tiene los votos favorables del Partido Socialista y del Partido Popular Europeo. Entre otras cosas, el acuerdo de Mercosur. Cuando Que se también entraremos ahora. Entraremos ahora, pero el acuerdo de Mercosur, yo creo recordar que precisamente desde la ideología se ha instado su impugnación ante el TJUE, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo hicieron los votos de Vox con los votos de la ultraizquierda y de RC, por ejemplo, entre otros. Es decir, que aquí se unieron y, curiosamente, esa impugnación lo que ha propiciado es que la Comisión pueda aplicar con carácter provisional el acuerdo de Mercosur cuando los agricultores, y nosotros estábamos de acuerdo, los agricultores españoles especialmente, pedían que no se aplicara de forma inmediata Ya son más de 30 y que segundos. se aprobara un reglamento. O sea, Manuel. quiero decir que la Unión Europea es lo suficientemente compleja como para que la analicemos mucho más despacio de lo que se ha hecho aquí. Bueno, Yo te la voy a analizar. Ahí le voy a- terminamos, doy la razón. terminamos. Deberíamos llevar la Terminamos, masa al terreno Pilar, español, sí, por Blas, supuesto. terminamos. Vidilla, como siempre digo, a nuestros comercios, a nuestros establecimientos, que el comercio también es importante en esta tierra. Así que volvemos enseguida. En unos minutos no se nos vayan, que seguimos hablando pues de agricultura, de nuestra tierra, de nuestro campo y de lo que tanto nos interesa. Ahora. Muy buenas, de nuevo, señoras y señores, continuamos aquí en nuestro programa Actualidad a Debate y hablando de nuestro campo, de nuestra tierra, de nuestra agricultura. Las cuestiones. La prioridad, desde luego, ante los problemas que vive el campo, como se ha dicho aquí, es que la Unión Europea fije una buena política. A mí me ha hecho gracia lo que ha dicho Blas, que ha dicho, bueno, pero es que la ayuda a las grandes superficies, a las grandes explotaciones, bueno, eso, ha venido a decir que eso era culpa de Juanma Moreno. Y digo, bueno, hombre, lo has dicho. No No ha dicho sí, eso. pero lo ha dado a entender. Y, No, hombre, no. Sí, claro, cuando eso no es así, todas las ayudas que vienen de la Unión Europea vienen marcadas por la PAC y evidentemente Perdona, no he dicho eso, te matizo. no, he es lo que ha dado a dicho entender. que la explotación en cualquier caso es lo que se ha podido están entender y por eso desarrollando quería ahora. matizarlo. Si no lo has dicho me parece fenomenal. Vale, perdona. El posicionamiento del Partido Popular en ese sentido está claro. Nosotros estamos con los agricultores y con los ganaderos en la cuestión de Mercosur, pero también en la cuestión de la sostenibilidad. Yo quiero recordar, y se ha hablado aquí, lo ha hecho Pilar, de la necesidad de hacer compatible los usos agrícolas con la gestión de los montes. Yo creo que se ha aprobado una muy buena ley de montes, la Ley 3/2026. Precisamente, ¿para qué sirven las mayorías suficientes, la estabilidad? Pues sirve precisamente para aprobar leyes como la que se acaba de aprobar en el Parlamento en el pasado mes de marzo, la nueva Ley de Montes, que hace posible, por ejemplo, después de 30 años, porque estaremos todos de acuerdo, creo yo, en que después de 30 años era necesario hacer una nueva ley. Se ha habilitado, por ejemplo, la vía de la colaboración pública-privada para la gestión de los montes. Es muy importante. Y para hacer usos compartidos, porque en los montes confluyen de los cazadores, a los agricultores, los ganaderos, confluyen una serie de intereses económicos. Por lo tanto, yo creo que por ahí es muy importante. También me llama la atención, se ha dicho aquí anteriormente que desde la portavoz de Vox pues se hable claramente de sostenibilidad y incluso se reconozca la existencia del cambio climático. Yo he estado 4 años en el Parlamento y créanme, la palabra cambio climático, sus compañeros en el Parlamento no la mencionaban, la palabra sostenibilidad tienen... yo creo que la usan muy poco, pero en cualquier caso, bienvenido sea. Si eso es así, si Vox está reconociendo la existencia de un cambio climático, pues bienvenido sea, porque ustedes se han opuesto a muchas normas que se han ido aprobando
la ley de gestión ambiental integrada, la propia ley de montes, se han opuesto a muchas normas que se han ido aprobando en el Parlamento de Andalucía, que precisamente son novedosas en ese ámbito y que son necesarias para el campo. Y como decía anteriormente, yo creo que sí deberíamos hablar cuanto antes de la necesidad de que la Unión Europea reajuste sus planteamientos y los haga, evidentemente, en el marco de Mercosur y de cualquier otro acuerdo comercial, pero en el marco de proteger adecuadamente a los agricultores. La provincia de Jaén necesita, se ha hecho también aquí, lo ha dicho Javier, y yo en eso puedo estar de acuerdo con él. Evidentemente, Andalucía y la provincia de Jaén están avanzando en la industrialización. Hoy en día la agricultura tiene un menor peso específico, y el olivar también, en nuestra economía provincial, precisamente porque están avanzando otros sectores, no necesariamente porque el sector del olivar tenga menor incidencia, pero evidentemente tenemos que ayudar en dos vías fundamentales, como se ha dicho aquí, la protección, y para eso la gestión del agua es esencial. Y yo quiero recordar que Juanma Moreno en la Unión Europea, en el Comité de las Regiones, ha hecho hincapié en la necesidad de que se gestione el agua y se habiliten mecanismos de ayuda para la gestión del agua desde la Unión Europea, que no se venía haciendo de una forma expresa y que es necesario hacerlo. Y en segundo lugar, porque tenemos que conseguir que nuestros agricultores, y el aceite de oliva como producto estrella, pero no solamente el aceite de oliva, consiga la mayor internacionalización posible y consigamos llegar a los máximos mercados posibles. Siempre sin detrimento, lógicamente, de la protección que necesitan, y habiendo, como entraremos ahora cuando hablemos de Mercosur, la necesidad de que las exigencias para los agricultores españoles sean las mismas que para los productores de otros países que quieran introducir productos en España. Bien. No, a mí me encanta este debate, y sobre todo por la tranquilidad, la buena tarde que se ha quedado. Pero es verdad que hay discursos que no se sostienen. También a mí me gusta que oía a alguien de voz que hable de cambio climático, de sostenibilidad, y que hable incluso de soplar y sorber a la misma vez, que es casi imposible. No, es Ha que dicho estoy sostenibilidad. De acuerdo Pepe y vos en Extremadura. sobre Creo que, cambio climático. Es imposible. disculpe, pero creo que confunden la sostenibilidad con la estabilidad. No, yo hablo de sostenibilidad Yo no- medioambiental, no la estabilidad. Ustedes hablan de sostenibilidad, yo he dicho estabilidad. Yo lo que digo, y además menos mal que lo dije, que cuando estaba hablando el compañero, Pero era que una no te gusta frase- la palabra sostenible. No, Sí, yo no niego la palabra. Precisamente nosotros no tenemos nada en contra de la sostenibilidad, siempre y cuando sean con cosas que realmente sean de sentido común. Yo le he dicho textualmente, cuando se pierde el equilibrio, se rompe el principio de estabilidad. No, pero no me Y refería. creo que eso es lo no me más sensato refería, del no me mundo. refería a eso. Hablaba de cómo. No lo digo por usted, lo digo porque se Vale. ha hecho usted eco precisamente de una No, yo no me palabra estoy que haciendo eco de Manuel. que había dicho Lo escucho atentamente, algunas cosas las comparto, otras no, evidentemente, pero estaba hablando a su mención, a esa, la primera vez que escucho a alguien de voz hablar del cambio climático. Luego también es difícil creer que el factor humano, del ser humano, no tenga incidencia, es muy difícil de sostener. O muy difícil de sostener un discurso de apoyar al agricultor y que esté preparado cuando se está en contra de la Agenda 2030, donde el ODS 6 habla de la gestión eficiente del agua, el ODS 13 habla de adaptar la agricultura a condiciones climáticas extremas, el ODS 2 habla de prácticas de agotamiento del suelo, el ODS 15 habla de evitar la pérdida de fertilidad en los suelos. Eso es lo que habla la Agenda 2030. La gente va entre 30, no habla de ideología, porque ha llegado usted a decir, esto sí lo he copiado literalmente, ideologías como la que trae la PAC. Yo supongo que hablaba usted de los ecoregímenes o algo de eso, y mezcla conceptos de cómo se estructura el suelo y cómo nos dice ideológicamente cómo se estructura el suelo. Si eso no se dice ideológicamente. La ideología está en poner las prácticas de lo que nos dicen los expertos. Por ejemplo, con proyectos que ya están basados en estudios universitarios, en investigaciones que nos dicen que los suelos fértiles con cuidado y con sostenibilidad también medioambiental y biológica están mejor preparados que otros suelos menos fértiles. Luego está la ideología para poner en marcha acciones o políticas que vayan frente a eso. Pero fíjese usted, yo estoy de acuerdo en que hay ideología, y es que tiene que haber ideología, si es que esto se trata de política. La PAC ha estado durante muchos años, topada por abajo. Y ha tenido que venir un gobierno, porque los gobiernos ahí sí actúan, aunque sea política agraria común, ponen sus condicionamientos, ha tenido que topar por arriba.
Porque es que había grandes propietarios de explotaciones que se llevaban casi toda la PAC y no le llegaba a ese pequeño agricultor del que hablamos aquí a boca llena. Convendrán conmigo en que tengo razón entonces. En que tiene que haber ideología. Que los fondos deberían gestionarse donde está el problema. No. Pues peor sería, porque como bien ha dicho aquí, como bien ha dicho, como bien ha dicho el portavoz del Partido Popular, Manuel. La utilidad de los gobiernos son para hacer leyes de montes, que bueno, no vamos a entrar en la ley de montes porque eso sería para otro programa, pero también tienen pues decisiones como un espacio donde más montes hay, que es la Sierra Cazorla y su núcleo municipal, Cazorla, para que esos montes también cuidados luego no tengan un consultorio donde ir. Eso también lo hacen los gobiernos, esas medidas. Entonces, hay que ver el concepto rural en toda su dimensión, obvio, exactamente. Obvio. ¿Cuál es el objetivo? Yo estoy de acuerdo en esa facilidad con la que hablamos de aportar o apoyar a la intensividad de la agricultura, con esa pérdida de jornales que trae, y esa pérdida de fijación en los municipios, de esos jornales que se dan a través de esa agricultura más tradicional y que nosotros ya estamos intentando que tenga cabida en el nuevo marco de la PAC desde Jaén. Porque usted mismo lo ha dicho, Pilar, hay zonas donde nunca se va a intensificar nuestro olivar, ya sea por la pendiente, ya sea por el déficit de agua, ya sea por lo que sea. Hablaba hace tan solo unos minutos el portavoz del Partido Popular de la presa de Siles. Eso también es otro debate, encarna, y la afrontamos cuando queramos. Y tanto que sí. Pero un debate de esos esto es un problema de Pedro Sánchez y del Gobierno de España. Pero hace 7 años, antes de ser presidente, Juan Moreno Bonilla se fue a la presa de Sila a decir esto lo pongo yo en marcha la semana que viene. Y ya lleva 7 años. Y no lo ha puesto en marcha. Una de dos. O no lo ha puesto en marcha, o 8. Una de dos. O no lo ha puesto en marcha. Porque no ha sabido, o porque engañó a todos los andaluces al irse a la presa de Siles a decir que era su competencia. No se puede sorber. Lleva engañando, si me puede sorber. Si yo acabo, Manuel, y ya me dice quién engaña, que seguramente será Pedro Sánchez. No, son los socialistas jienenses, que se tiraron los 8 años de gobierno de Rajoy diciendo que era competencia del gobierno de Rajoy. Eso es hemeroteca, Manuel. Claro que es hemeroteca. Si eso no lo vamos a hacer ni usted ni yo, eso lo va a hacer. Yo invito a cualquier ciudadano que nos esté viendo que introduzca ahora mismo en Google y verá las reclamaciones que hacía la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE, exigiendo al gobierno de Rajoy la presa de Sila. Si habláis los dos a la vez, no se entera nadie en su casa. Yo sé que a usted le incomoda lo que yo digo, porque cada vez que intervengo usted me corta. Usted luego se ve este programa y verá como cada vez que usted ha intervenido yo no le he cortado. Yo cada vez que intervengo usted me corta, pero será su práctica habitual cuando no le gusta lo que le decimos. Si esto lo va a ver los televidentes le invito a que cojan Google y pongan presa de Sila Juan Moreno Bonilla, promesa, ya está. Solo eso. Y no digo yo lo contrario a lo que dice usted, sino que cada televidente vea si se puede ser del Barça y del Madrid en el mismo partido. Porque eso es imposible. Entonces, tenemos que tener la capacidad de saber qué es lo que necesita el sector. Y el sector muchas veces lo que necesita es sentido común, que es un lema que cogen unos partidos en unas comunidades autónomas, pero luego no lo llevan a la práctica. El sentido común nos dice que tenemos que estar de acuerdo, al menos, con cuál es el diagnóstico, que muchas veces nos lo da hasta la Universidad de Jaén, la gran aliada del sector. Y cuando lo da la Universidad de Jaén el diagnóstico, muchas veces somos incapaces de poner el tratamiento. Y la competencia no es la de la Diputación. La competencia no es del Gobierno de España. Hablaba antes el portavoz del Partido Popular, esa trampa que habla de que, bueno, no ha movilizado 50 millones de euros la Diputación en cuanto a ayuda por el temporal, porque 10 millones ya era de empleo. ¿Qué competencia tiene la Diputación en empleo? Si en empleo la Diputación tuvo que poner en marcha ayudas por la sequía, porque la Junta de Andalucía no la ha puesto, que ella sí tiene la competencia. Y las tuvo que poner 2 años seguidos, con 2 sendas cartas del presidente de la Diputación pidiéndole al señor Juan Moreno Bonilla que ponga usted en marcha ayuda para la sequía. Hasta la portavoz de Vox la ha solicitado, de alguna manera. Que hemos tenido sequía y que se tenía que haber ayudado. Entonces, de verdad, vamos a poner en contexto cuál es el diagnóstico, pero vamos a ponernos de acuerdo en cuál es el tratamiento. Yo creo que el tratamiento, todos los agricultores saben cuál es. Ahí podemos estar de acuerdo. Y tienen una carga ideológica. No podemos estar a espaldas de la política. Y la política nos dice
¿qué mecanismos ponemos en marcha y qué otros mecanismos, cuando entran otros gobiernos, son incapaces de poner en marcha? Sí. Brevemente, no, Blas, quiero que abordemos pero más breve, asuntos. breve. ¿Por alusiones te refieres? No, claro, pero ha dicho muchas cosas, todo Javier. lo breve He hablado durante mucho tiempo. todo lo breve que pueda ser en otras intervenciones ha sido tú más largo que él también. Bueno. Eso ya os lo digo yo. Yo creo que Encarna es lo suficientemente ecuánime. Yo, por lo menos, cuando he venido, yo creo que yo ha sido lo intento suficientemente- que todos habléis. Jamás lo lo Intento que suficientemente- todo. Intento que todo- me gustaría poder intento- contestarle algunas y por cosas eso que te ha estoy dicho dando la No, palabra, yo Manuel. lo que creo es que... Pero hija que si no nos eternizamos. Pero hablo yo ahora. No, por- el por que va a conte- replicar por por contestar. por alusiones. Por alusiones, sí. En relación a la presa de Siles, es tan sencillo, repito, como ver lo que decía la Junta de Andalucía hasta el año 2018, que exigía una y otra vez al gobierno central que acabara las condiciones de la presa de Siles, no solamente la de Siles, sino que en un momento determinado se le achacó al gobierno de Mariano Rajoy que había dicho que iba a arreglar la de Roures en Granada, y al final el gobierno de Pedro Sánchez, pues cuando ha llegado el momento y ha gobernado durante aquello fue en el año 2015, cuando se acabó, pues si el gobierno de Mariano Rajoy en 3 años de verdad no acabó las condiciones de la presa de Siles, no las puso en marcha, pues el gobierno de Pedro Sánchez lleva 8 años y no las ha puesto en marcha. Y eso es tan sencillo. Los agricultores lo saben, los regantes lo saben, y querer echarle la responsabilidad al presidente Juan Moreno no me parece razonable. Ha dicho también Javier Perales, ha hablado de Cazorla, hablando del Parque Natural de Cazorla y de que se elimina un centro de salud. Solo decirle dos cosas. El centro de salud tenía las deficiencias estructurales que tenía y el origen venía de una desatención durante más de una década por parte de los gobiernos socialistas. Y ya hay un compromiso del gobierno de Juan Moreno de que ese centro de salud sea una realidad, como lo es el centro de salud de la Alameda en Jaén, como lo es el de Mancha Real o como lo es el de Alcalá Real. Igual que se han hecho eso, se hará el de Cazorla sin ningún tipo de dudas, porque el gobierno de Juan Moreno ha cumplido. Y luego una última reflexión sobre la sostenibilidad. La sostenibilidad, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad del campo, no hablamos exclusivamente del campo, de la agricultura y del medio ambiente, no hablamos exclusivamente de la sostenibilidad medioambiental. Los montes y la agricultura y la tierra debe ser sostenible también en términos económicos. No hay sostenibilidad Sí, el problema no medioambiental está en la palabra, es si cómo no se hay utiliza la palabra. es decir, Ahí coincido tenemos con que el compañero. trabajar para, como se ha dicho aquí, para que haya un relevo intergeneracional y para que en Andalucía y en Jaén, por ejemplo en el olivar, pues sigan manteniéndose determinados cultivos. Unos necesitarán más ayudas, otros menos. El cultivo tradicional del olivar necesita más ayudas, obvio, y yo creo que la Unión Europea en su PAC tiene que seguir apostando por esa ayuda. Para hacer sostenible. Os voy a dejar solamente una intervención para hablar de un tema como es Mercosur, pero rápida. ¿Ahora o...? Ahora. Ahora. Es que si no, no nos da tiempo a hablar del resto de temas. No, yo, vamos, es decir, cuando el compañero de mesa del Partido Popular me llamaba ultraizquierda, y yo ya he hablado aquí... No, siento afortunado que a mí también me ha llamado extremo, ¿eh? Bueno, no, pero no, yo soy de izquierda y siempre lo he reconocido y creo que ya a los años que tengo me moriré siendo. Nunca he dado bandazos, llevo... Pues si tengo 69 años, llevo 52 años en el mismo sitio, ¿no? Pero lo que sí me gustaría decir con el tema de Mercosur, nosotros siempre hemos defendido, hay una cuestión prioritaria. El mundo está como está. Estamos viendo quiénes son nuestros aliados. Mi aliado ya no es Estados Unidos, ¿eh? Mis aliados son otros. Y mis aliados están también en América Latina, ¿eh? Lo que pasa es que yo quiero llegar a negociar también en América Latina en planes de equilibrio, no de desequilibrio, y de lealtad, no de deslealtad. Por eso es por lo que nosotros, como grupo parlamentario de la izquierda europea, decimos, no porque coincidamos, como decía el compañero de mesa, con vos, no. Es porque decimos, no en estas condiciones. Pero yo sé que ahora mismo mi aliado de cara al mercado europeo, de cara a la Unión Europea, de cara a España, de cara a no sé qué, están en otros sitios que ya no es que me quieran poner los aranceles al 100% o al 200% o no sé, o como se levante el personaje de ese día, ¿no? Yo lo que quiero es que quiero para la agricultura que se tenga aliados estables. Y aliados estables porque estamos produciendo en la Unión Europea. De hecho, y acabo en Canadá, Mercosur o los países de América Latina, hablemos de leal a leal y de igualdad a igualdad. No para dar el discurso que se suele dar. No, es que allí no lo exigen utilizar fitosanitarios, no sé qué, no sé cuánto. El primer colaborador que hubo
del Estado con los productos agrícolas que están viniendo de Marruecos sin visado, porque yo que esa zona la conozco muy bien. ¿Usted sabe cómo vienen los productos agrícolas de Marruecos? Sí, ¿Cómo? Como que vienen, que los cogen en Marruecos, los transportan, los llevan a Almería, los ponen en una caja y le ponen la etiqueta de plantaejido. Veo que no conoce usted cómo funciona la Lo conozco agricultura de la allí, Almería. trabajo allí. Ya, lo ya, conozco perfectamente. pero no siempre es así, usted lo sabe. Vamos, Esa producción, no siempre es así, claro. no vamos aquí a defender ahora mismo, hablar de Almería. Pero lo que yo quiero decir, y acabo, creo que es un análisis muy simplista. lo que quiero decir con eso, y acabo, es que eso de yo la quiero agricultura una almeriense. relación de lealtad con los diferentes mercados, porque los mercados que teníamos se me están yendo. Y se nos está yendo con el aceite, ojo, ojo. Vosotros en ese sentido, Pilar, lo tenéis muy claro y habéis estado haciendo mesas informativas Muy y claro. Nosotros, hay una cosa que nosotros hacemos desde hace muchos años, pero yo voy a hablar de esta legislatura solamente, ¿vale? Nosotros nos pateamos la calle. Durante 4 años hemos estado en la calle con nuestras mesas informativas solamente para escuchar al agricultor. Escuchar al agricultor significa que luego todo eso nosotros lo metemos dentro de una costelera, le damos forma y nuestros programas electorales y nuestros proyectos de trabajo a futuro vienen muy medidos por todo lo que nos han estado diciendo, todas las sensibilidades que nos han estado aportando los agricultores. Sabemos muy bien lo que quiere el agricultor y eso lo llevamos a nuestro, como le digo, a nuestro proyecto de trabajo y a nuestro plan de futuro. Ignorar la competencia desleal, las menores exigencias sanitarias en fitosanitario, aunque usted no quiera hablar de ello, los menores costes laborales, estándares ambientales diferentes, porque lo son, presión ante productores europeos, o sea, principio de reciprocidad. Ya está, que nosotros, lo mismo que se nos exige a nosotros, a nuestros productores, se le exija también al producto que viene de fuera, obviamente. Es que no puede ser de otra manera. Y queríamos, no, perdona una Sí. interrupción, y cuando entramos nosotros en la Unión, en la Comunidad Económica Europea, y los franceses nos volcaban los camiones, queríamos, bueno, me callaré. Termina, Pilar. Hablábamos de la PAC, he hecho la reflexión de que nosotros, por supuesto, estamos a favor de la PAC, eso es indudable, todo lo que ayude al agricultor. Todo lo que sea venir dinero aquí. Es obvio que nosotros vamos a defender, pero sí es verdad que, insisto mucho en esa idea, la idea de que nosotros tenemos que gestionar nuestros fondos, los que nos competan, lo que nos corresponda de lo que venga de Bruselas y, por supuesto, hablaba usted del Pacto Verde, porque es ahí donde nosotros tenemos nuestra gran problemática respecto a eso que llaman el cambio climático, viene precisamente por eso. Hay lo he explicado antes, estamos inmersos en ciclos que son eso, cíclicos, y obviamente estamos sujetos a lo que la inclemencia del tiempo nos quiera traer. Pero sí es verdad que si encima vamos a favorecer, hablaba usted de diagnóstico, es que son la mano del hombre. Hablaba usted de diagnóstico, yo le digo que el Pacto Verde, si hablamos de diagnóstico, el Pacto Verde sería la enfermedad. El diagnóstico ya lo tenemos, el diagnóstico está claro que el agricultor, y precisamente el agricultor de los pequeños territorios, el pequeño agricultor, es el que está sufriendo más. Fíjese, hace unos años estábamos peleando porque tuviéramos, ¿cómo se llama esto? Que fuéramos, que nos incluyeran como patrimonio de la humanidad inmaterial. O sea, no hace tanto que estábamos peleando precisamente por eso. Ahora no lo estamos cargando con placas solares. O sea, fíjese la incongruencia. La incongruencia. Cuando el pequeño agricultor ya no tiene más remedio que vender sus fincas, las malvende, se las compran y ponen las placas solares, o ellos mismos se ven abocados a poner las placas solares, ahí viene el problema. Esa es la enfermedad del diagnóstico que usted estaba reflejando anteriormente. Manuel. Yo en ese tema voy a mantener el posicionamiento que ya la que fue consejera de Agricultura aquí en Andalucía, Carmen Crespo, y ahora nuestra europarlamentaria, evidentemente ha mantenido siempre. Nosotros estamos al lado y en contacto permanente con las asociaciones agrarias. Hemos apoyado las manifestaciones que han hecho. Como se ha dicho aquí, efectivamente, las organizaciones agrarias lo que quieren es poder competir en condiciones de igualdad con otros países. Nadie está en contra de Mercosur ni de cualquier acuerdo bilateral con cualquier país o con cualquier organización de países.
a efectos comerciales. Lo que pasa que es verdad que tienen que fijarse las condiciones adecuadas. Yo lo que he dicho anteriormente, básicamente es que ha habido una confluencia en un momento determinado entre distintas fuerzas políticas de ideologías distintas, sin entrar ya en radicalismo de ningún tipo, para que nadie se sienta ofendido, en un momento determinado de impugnar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el acuerdo de Mercosur, que si no se hubiera impugnado y se hubiera trabajado en la vía que estaba trabajando el Partido Popular Europeo, de aprobar en primer lugar un reglamento de salvedades que garantizase la entrada de los productos y las condiciones en que esos productos tenían que entrar en la Unión Europea. Y no solamente eso, sino que antes de someter a la aprobación del Parlamento Europeo el acuerdo de Mercosur, se garantizara el cumplimiento de ese reglamento. Una cosa es la aprobación del reglamento, que se ha producido en febrero, con los votos favorables del Partido Popular, y otra es su ejecución. Carmen Crespo ha insistido muchas veces que es necesario poner en marcha, poner en ejecución a Frontex para que actúe de forma inmediata y para que de una forma determinante valoren todos esos productos que decía el compañero que estaban entrando en España sin los controles sanitarios pertinentes, etcétera, para que eso no se pueda producir, pero ni con los productos de Mercosur, ni con los de Marruecos, ni con ninguno otro, porque evidentemente eso es una competencia desleal. En ese camino estaríamos. Pero ¿qué ha pasado? Que efectivamente ese recurso, esa impugnación de Mercosur ante el TJUE, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que ha abierto, porque así son las normas comunitarias, a la Comisión Europea a poder ejecutar de forma provisional el acuerdo de Mercosur, que entra en vigor el 1 de mayo. Sí. Que entra en vigor el 1 de mayo y que no hubiera entrado en vigor de no haberse producido esa impugnación. Es terrible que dicho usted esto, dicho es esto, terrible, entre todos lo que tenemos que termino, y ahora si quieres, Pilar, dices lo que veas conveniente. Lo que sí tenemos que trabajar todos, yo creo que todas las fuerzas políticas que tienen representación en el Parlamento Europeo, es porque el cumplimiento de Mercosur, o el acuerdo de Mercosur, cuando finalmente se apruebe, porque ahora va a estar sin poder aprobarse de forma definitiva en el Parlamento Europeo durante un periodo bastante prolongado hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues evidentemente que se produzca bajo las condiciones que fija ese reglamento de salvaguarda, que es verdad que no ha acabado de satisfacer a las organizaciones agrarias, pero que por lo menos fija una vía a través de la cual se pueden hacer esos controles por Frontex para evitar que haya una competencia desleal de los productos que entren de fuera. Puntualiza y rápidamente pasamos contigo. Me parece una terrible incoherencia. Pero muy breve, por favor. Una terrible incoherencia que ustedes hayan negociado primero el marco que ha traído a esta situación y que ahora quiere usted echar el balón caliente, la patata caliente al partido nuestro, como que nosotros lo que hemos hecho, nuestros compañeros lo que han hecho es intentar frenar lo que ya no tenía freno. Y no tenía freno porque ustedes, el marco lo negociaron ustedes lo pusieron en marcha. Luego ya no era tan bueno. ¿Cuándo no era tan bueno? Cuando vieron la reacción del agricultor ya no era tan bueno. Eso es lo que no es coherente. Estupendo. Bueno, Javier, ahora sí. Como diría un profesor mío, no se peleen. Es incoherente muchas veces cómo están aprobando, ahí estoy de acuerdo, cómo están aprobando una cosa en Europa y están echando esa foto en una manifestación de agricultores el mismo día, a la misma hora. O sea, cuando ven cómo sueltan la sonda y luego queda mal, entonces ya cambian. Contigo, pero claro, son también incoherentes de hablar que incluso comprándole su discurso, que no hay cambio climático, que hay ciclo. Hasta comprándoselo, esa incoherencia, bueno, estamos en un ciclo de calor, habrá que quitarse el abrigo, ¿no? Digo yo, si hace más calor, pues habrá que quitarse el abrigo y el abrigo. Vamos a pensar más en cómo paliamos. Si llueve, saber cómo tenemos que actuar y tener los mecanismos que no nos traigan a las consecuencias que nos ha traído esta batería de borrasca. Están incluidos. Y si hace frío, que tengamos también... Doy fe que el representante del Partido Socialista no interrumpió nunca a nadie. Es verdad, así que vamos a dejarlo hablar. Muchas gracias. Están incluidas en la ODS de esa Agenda 2030 que ustedes rechazan. Fíjese usted, yo lo voy a poner muy sencillo, la interpretación que tengo yo del acuerdo Mercosur con sus salvaguardas. ¿Qué te parece si tenemos una tienda, un establecimiento, un negocio privado y nos dicen, oye, tenéis una oportunidad de exportar 170.000 toneladas de vuestro aceite? No me viene bien, ¿eh? Yo no quiero crecer, no quiero exportar. Oye, ¿y si te decimos que encima vaya a un mercado donde no te van a cobrar aranceles, como vuestro amigo el loco? Le ha costado mucho trabajo no ponerle un adjetivo a Donald Trump. Es que estaba buscándole más despreciativo. Es tan sencillo como una persona que no está bien y que según el día que se levante lo hace de una forma u otra. Oye, pues tampoco me viene bien que no tenga aranceles. Un mercado que no tenga...
aranceles no me viene bien, prefiero otros mercados que también incumplen normas, pero bueno, me cobran aranceles y... Oye, Nosotros no hemos puesto nunca arancel. y si te digo 268 millones de euros de personas consumidoras, son mucha gente, tampoco voy a servir a esas personas. Bueno, también te digo que no hay una competencia directa sobre tu producto, o sea, no hay un aceite de oliva, que es un dato muy, muy importante. Tampoco, mira, tampoco voy a vender, porque creo que me la van a jugar. De una forma u otra me están diciendo que los costes laborales allí son peores, se usan más. Oye, ¿por qué no hacemos una medida de salvaguarda? ¿Por qué no me la creo? Ese es el concepto que algunos tienen de un acuerdo bueno para nuestro campo, nuestro olivar. Yo hablo como Jaén. A lo mejor en otros sectores podríamos estar en otras condiciones, pero para nuestro sector es una oportunidad libre de aranceles con 268 potenciales consumidores, millones de consumidores y que no tiene competencia directa. ¿Cuál es el problema? El problema está en las salvaguardas, como decía Manuel. Vamos a trabajar sobre eso. Vamos a trabajar sobre eso, solo sobre eso. Estar de acuerdo. Elimina todos los otros factores. Elimina los factores de... es que los costes laborables son menores. Esto pasa como la inmigración. Uno de los problemas que ha tenido el temporal ha sido que la gente ya no podía quedarse en el campo, los inmigrantes, esperando a que se le dieran jornales. Se han ido y cuando se ha tenido que recoger la aceituna, pues no había inmigrantes. Uno de ellos, Blas, uno de ellos. Nosotros hemos encontrado como había gente que no tenía cuadrilla. Cuando ha terminado el temporada. De esos inmigrantes, hombre, que yo no he visto ningún inmigrante. Blas, que ha trabajado por lo visto en Almería, no he visto yo ningún. No, conozco la conoce zona. Almería, no conozco yo a ningún inmigrante que pase por un invernadero y diga, me voy a poner aquí a trabajar. Yo no voy a pedir ni permiso, me voy a poner ahí a recoger pepinos. Supongo que habrá que alguien que lo contrate. Muchos de ellos de los que contratan son los que luego se ponen en la puerta y decís que, hombre, que este trabajador, si usted me lo regula, me elimina la posibilidad de yo abusar o intentar que mis costes laborales sí sean más opacos. Porque yo no conozco a ningún inmigrante desregulado que se vaya a una obra a poner ladrillo. Por su propio medio. Supongo que habrá alguien que lo contrate para poner ladrillo. De una forma u otra. Más que nada, porque si se va por su cuenta no le van a pagar. Supone optimista. Y no conozco ese. Entonces, está claro que el acuerdo de Mercosur tiene un problema. Y un problema que a la gente le preocupa. Y es normal que al agricultor le preocupe y al ganadero, sobre todo al Jaén. Y es que no estamos en las mismas condiciones. Vamos a trabajar sobre eso. No vamos a trabajar sobre algo que es una oportunidad. Cualquier empresario quisiera vender más, vender a más consumidores y tener un producto estrella. Y nosotros lo tenemos. Lo único que tenemos es que igualar las condiciones. Y creo que ahí estamos todos de acuerdo, pero hay gente que quiere trabajar sobre eso y hay gente que no. Porque yo quisiera saber algún día, ya si termino Encarna, cuál es el plan B. ¿Cuál es el plan B? Nos comemos nuestro aceite, nos comemos nuestros productos. Los que demonizan Mercosur como cuál es su plan B. ¿Cuál es el plan B para nuestro aceite? Yo solo me dirijo a Jaén. Quiero saberlo. ¿Cuál es el plan B? Blas. ¿Y cuál es el plan B para nuestro aceite? Es que realmente... Para venderlo. Para vender todo lo que necesitamos vender. Yo he hablado al principio que tenemos muchos mercados ahí. Tenemos el mercado suramericano, vamos a regularizarlo. Yo quería contestarte en una cuestión a lo que has dicho. Yo me acuerdo, ¿os acordáis del caso Naseiro? Hoy que el día ya estamos tan eso. ¿Saben lo que hizo Naseiro? Se fue a Argentina, compró una explotación de 1.800 hectáreas para poner limones y competir con los limones de Valencia, ¿no? Y ahí está exportando limones para España. Pero ¿cuál es mi plan B? Mi plan B es que realmente en la política agraria comunitaria, además del mantenimiento del medio y todo eso, el tema es que nosotros exigimos de temas del cambio climático, temas de los tratamientos y todo eso. Nosotros podemos exportar, como decía el compañero del PSOE, podemos exportar, pero con condiciones. Lo que yo no estoy de acuerdo con el tema de Mercosur es que en esas condiciones realmente va a repercutir en los agricultores, porque a los agricultores españoles sí les estamos exigiendo las condiciones que yo soy partidario de ellas, que ponen en el mantenimiento ecológico y hacia
vamos, más que ecológico, y hacia una agricultura más sostenible. Y además, otra de las cuestiones es el plan B. El plan B, por favor, intentemos el cultivo intensivo de olivar, intentemos minorizarlo, porque yo no sé si habéis bajado hace poco a Granada, ¿no? Pasando la venta a la Nava, había ahí un olivar, yo que llevo 40 años viviendo en Granada, había un olivar que no tenía 40 años. ¿Sabéis lo que han hecho? Han arrancado el olivar y han puesto cultivo intensivo. ¿Por qué? Porque al cultivo intensivo, a un agricultor tradicional, y digo tradicional, no de El que no hace daño al clima, ni al suelo, ni al monte, sí, ni a... el que no hace daño, sí, un agricultor tradicional, ¿sabéis cómo le sale la recolección de la aceituna? Aproximadamente 27, 28 céntimos. Y a un cultivo intensivo de eso, la recolección de la aceituna le sale a 2 céntimos. Claro, incluso con a producciones hectáreas, si calculamos marcos de plantación, puede ser muy parecida. Muy parecida. Entonces, acabo diciéndote, Encarna, hablemos con la gente, sabemos quiénes no son ya nuestros aliados, pero tenemos el mercado de Canadá, tenemos el mercado chino también, ojo, que no hay que despreciarlo. Tenemos la Unión Europea y además tenemos los países realmente de América Latina. Yo me gustaría que leyerais, hoy que es el Día del Libro, os recomiendo un libro de mi buen amigo, además paisano, ubetense y un gran catedrático de filosofía, José Luis Villacaña Berlanga, donde realmente viene a definir cuáles son nuestros próximos aliados. Mi próximo aliado no es el contexto de los Estados Unidos, ni nada de eso, ni del demente, yo ya no le llamo loco, ni del demente, porque bueno, este es un demente, pero no es tonto, él lleva su objetivo. Y acabo con el objetivo. La leche de la guerra esta, ¿tú sabes lo que le ha embolsado a él personalmente en su capital, en el mes y pico que llevamos de guerra, por encima de 80 Si vamos a hablar de geopolítica, a mí me va a encantar el tema y además lo... No, hablaremos, pero será en otro programa. Además Que te apunto, que te estaré apunto. deseando de contestarle, o sea, no tengo problema, ¿eh? entro en Lo manejo. En que esos ya no son mis aliados. Mis aliados son que tengo que abrirme mercado. Y cuando el Partido Popular, por ejemplo, critica los viajes de Sánchez a China, es que tenemos que abrir el mercado a Europa, a China, a Asia, a América Latina. Son los mercados. Esa es la única opción que tenemos. Y acabo con una cuestión y quiero reafirmarla. Con el error que cometimos en Jaén, que es hacer un monocultivo del olivar, cuando Jaén podía haber sido otra serie de cosas. Sino que se lo pregunten al primer consejero que tuvo la Junta de Andalucía, a Miguel Manaute, ¿no? Ahora sí. Bueno, yo no voy a hablar no voy a remontarme a cuando el monocultivo se implantó. No, ya, lo digo, pero es que eso no tiene solución ya. Las soluciones tienen que venir ahora. Desde luego yo lo que no voy a hacer ni demonizar a las grandes empresas, el intensivo, el superintensivo. Yo entiendo que cada empresa en su ámbito tiene que tener capacidad y libertad para fijar las condiciones. La otra cuestión es que la política, la PAC y la política de la Unión Europea pueda primar y pueda ayudar al cultivo tradicional, que evidentemente no va a poder competir en condiciones con ese tipo de producción. Es otro tema. Una cosa que se le ayude y otra que nosotros demonicemos a nadie. Como no pienso demonizar el mercado de Estados Unidos, porque ahora mismo Trump, porque no comparto evidentemente buena parte de sus planteamientos, pero Estados Unidos es un mercado muy amplio. Trump desaparecerá, como se han ido otros presidentes como se van todos los presidentes en democracia, y Estados Unidos seguirá ahí y seguirá siendo un mercado muy importante. Por lo tanto, no podemos enfrentarnos a ellos. Con China, exactamente igual. No se trata ni de estar más cerca ni más lejos. Hay que trabajar para que las empresas chinas puedan venir a Andalucía y a España, y de hecho el presidente Juan Moreno lo ha hecho también, pero evidentemente eso no significa enfrentarse necesariamente a Estados Unidos o a la política, y sin entrar ya en política internacional que fija la Unión Europea en relación a las relaciones comerciales. Y en cuanto a Mercosur, evidentemente el marco de Mercosur puede ser un buen acuerdo, siempre y cuando se cumplan las garantías y las condiciones que están exigiendo los propios agricultores y ganaderos en España, y es que puedan competir en condiciones de igualdad. Y para eso, repito, hay un reglamento de salvaguardas que se puede modificar, que se puede hacer incluso más exigente si es necesario, pero que sobre todo se tiene que cumplir. Por eso la Unión Europea tiene que estar vigilante a través
de Frontex y, como se ha dicho aquí anteriormente, que en modo alguno se permita que entren productos que no cumplan con las condiciones que estamos exigiendo a nuestros productores agrícolas y ganaderos para los productos de España y de la Unión Europea. Muy breve, mi plan B. Creo que he sido rápido, ¿eh? Sí, muy rápido. Perfecto. El plan B, mientras que no se contemple, como hemos dicho, el principio de reciprocidad, usted hablaba de cambios, serán bienvenidos. Obviamente, todo lo que converja con las expectativas que tienen ahora mismo los agricultores. Hablamos de Mercosur como si no tuviera trascendencia aquí en Jaén, como si fuera positivo que ese marco no perjudica al olivar de Jaén, pero no es cierto. Como le digo, mientras que se siga rompiendo el principio de reciprocidad, eso nos va a seguir perjudicando. Hablaba del plan B. Marruecos, Chile, son ya potencias, bueno, sin olvidar, por supuesto, Italia, son países que están apostando mucho por el olivar también. O sea, nosotros no podemos, en detrimento de lo nuestro, darle balones de oxígeno a otros mercados que sabemos que nos van a hacer competencia de un momento a otro. Y por ser muy breve, que va a ser una frase solo, mientras más distancia haya entre el señor Sánchez y Trump, más difícil lo va a tener España a todos los niveles. Pues más a gusto voy a estar yo. Yo lo que no, por ser muy breve, en cambio, Perdona. pues no he entendido lo de Marruecos y Chile. No sé si compiten con nosotros, si se van a quedar ellos con Mercosur, que también sería una forma de competir. No, en absoluto. Igual es que no me he explicado. Sí, con nosotros. Me refiero a que en Marruecos todos sabemos que ya se está plantando muchísimo olivo. En Chile exactamente igual. Nosotros no tenemos ya el monopolio absoluto del que hemos alardeado durante tantos años aquí en España. 17%. Eso ya se ha roto. Esa hegemonía respecto a Jaén ya está rota. Bueno, lo que tenemos que hacer es no. tener nosotros mecanismos mejor, que nos solo proteja a lo nuestro. Por eso- El resto que venda y el mercado internacional es importante y tenemos que estar dentro del mercado internacional. Pero a ver con qué cartas jugamos desde España. Por eso con la ideología que se aplica en las políticas, pues en un tiempo atrás se decidió ideológicamente apostar por la calidad en vez de por la cantidad. Y está funcionando. Ya no somos que lo seguimos siendo. He escuchado a Manuel dar el dato, seguimos siendo 37% de la producción esa mundial. forma de decir así al aire, datos que no son correctos, de no somos ya el mayor productor de aceite de oliva del mundo. Somos. No, Somos. yo no digo eso. Pero es que eso no ahora- sale por mi boca. ahora somos va- el mayor. También somos los que más paro Ahora, sí. tienen. Ahora que vamos más calidad tiene. ahora vamos a seguir siéndolo siempre apostando por ser el aceite de mayor calidad del mundo. Y eso es lo que tenemos que Más y mejor, reforzar. más el y mejor. aceite. Mi y zona mejor. es maravillosa. Entonces, tenemos claro que es eso. Yo cuando hablo de la incoherencia, y no quiero centrarme en Pilar ni en Vox, por supuesto, porque ya ellos mismos lanzan mensajes como el de la protección del olivar, no, porque no te van a dejar arar ni el olivar si lo proteges, pero al rato te quejas porque asustas también por el otro lado. Ahora, como no está protegido, pues nos ponen placas solares y nos quitan olivos y nos quitan olivos centenarios, pero si nos ponen el superintensivo ya no nos quejamos que sean tan centenarios, ya porque ya va contra otros intereses. Supongo que en esa defensa de la libre elección o la libre aplicación estarán ustedes, pero luego en la utilidad pública que se le dé a cualquier tipo de explotación ya les cuesta. Creo que no me ha escuchado entonces. Sí, ha hablado usted Bueno. de protección del olivar que no ha sido protegido y luego ha hablado de placas solares que yo creo que conlleva el mismo y es una estrategia clarísima de el doble discurso, el sorber y el soplar a la misma vez, algo que ya le digo yo a usted que yo he intentado y no se puede. Creo que es importante y me gustaría poner en valor la positividad que tienen dos partidos con diferentes ideologías, diferentes formas de ver, sobre todo el tema de Mercosur, pero con una que es cuando hablaba del diagnóstico, con una clara idea central. Vamos a dar garantías al sector de que va a competir en igualdad. Y a partir de ahí verás cómo hay uno. Yo vengo de la negociación y todo el mundo lo sabe. Y siempre la negociación ha empezado desde el punto de desacuerdo, buscando el único punto de acuerdo. Y ahí hemos empezado a tomar diferencias, ¿no? Si empiezas desde el punto de desacuerdo, enconado en el punto de desacuerdo, seguramente nunca lleguemos a tener la oportunidad que es Mercosur para la provincia de Jaén. Por eso, para mí sí es trascendental que se hable del aceite de oliva. Para mí, como político de Jaén,
Si me dan otra responsabilidad, que no sé si la tendré nunca, es más, no sé si la quiero, pues hablaré en otro ámbito. Pero yo, siendo diputada de Agricultura de Jaén, a mí me preocupa el aceite de Jaén. Y ahora mismo el aceite de Jaén es una oportunidad si conseguimos tener garantía de que eso sea así. Bueno, no quiero que terminemos sin que digamos cómo le va a sentar a Jaén, a la provincia, a nuestra tierra, lo que nos importa, la regularización de inmigrantes de cara al trabajo en el campo. Estamos hablando de agricultura y son muchos, bueno, todos lo hemos visto en la campaña de aceituna, sobre todo recogida de la aceituna, pues la cantidad de personas inmigrantes que vienen a recogerla y a trabajar con nosotros. ¿Cómo le va a sentar a Jaén esta regularización? Yo creo que no es que le vaya a sentar bien, es que le va a sentar fenomenal y además yo pienso que es necesaria. Es decir, hoy en día los que nos movemos como el compañero de mesa, que también lo ha dicho, en el campo, yo diría que en esta comarca en la que estamos ahora mismo, Úbeda, Baeza y todo eso, más del 30 al 40% de la recolección la practican los inmigrantes. Pero además es que yo creo que le va a sentar bien, pero no quiero entrar en discurso político por una razón. Yo creo que un país como este, que siempre ha sido un país de inmigración, no puede estar ahora en disyuntiva de que si bien o mal esto y lo otro. Yo creo que le va a sentar excepcional de cara, primero, a la persona, al inmigrante que viene con garantía, segundo, al empresario que lo tiene que contratar regularizado y tercero, al cultivo que tenemos monocultivo del olivar, ¿no? Muy rápidamente, los procesos de regularización evidentemente no tienen por qué ser negativos per se y evidentemente en el campo, en la agricultura y en otros ámbitos, no solamente en la agricultura, en otros ámbitos de la economía provincial pueden ser necesarios y todos sabemos que hay determinadas actividades y servicios que en estos momentos se realizan por personas inmigrantes y su regularización es necesaria. Nosotros lo que os hemos manifestado es que no había necesidad de hacer una regularización como se ha hecho de forma absolutamente precipitada, con cierto caos administrativo y exigiendo tan solo 5 meses de residencia como uno de los criterios básicos para esa regularización. El arraigo. El arraigo, en este caso la residencia. Lo que dice, yo me ciño a lo que dice el decreto que habla de residencia durante 5 meses de forma continuada. ¿Cuánto sería el tiempo? ¿Qué consideraríais? No, es que no solamente es el tiempo de residencia, que se puede fijar pero en además, en porque 6 acabas de decir meses, 5 claro. meses, ¿cuánto dirías? No sé, yo no soy experto en la materia, no sé si serán 6 meses o un año. Lo que sí sé es que además de eso nosotros hemos exigido la necesidad de que el inmigrante que se regularice disponga de una oferta de empleo como se venía haciendo tradicionalmente. E introducir esas garantías hace que los procesos de regularización sean más sostenidos, necesitarán probablemente más tiempo y no puedan generar distorsiones como las que no sabemos si se van a producir. Entre otras cosas, hay mucha opacidad porque no se sabe el número real de inmigrantes que se pueden regularizar en este proceso, ni sabemos qué presión asistencial puede tener en determinados servicios públicos porque no se sabe el número y por tanto no se puede saber. Por tanto, regularización sí, pero con determinadas condiciones distintas a las que se han fijado hasta el momento. Pilar. No sabemos el número de regularizaciones, como dice el compañero, pero sí sabemos que ya hay presos preventivos que están dentro de esa criba. Y a nosotros eso nos parece fatal. Es una barbaridad. Nos parece fatal porque el marco creo que está mal confeccionado, está mal estructurado y una cosa importante, la regularización no entiende de fronteras autonómicas y por supuesto no entiende de fronteras locales. Aquí vienen regularizaciones que vienen a nivel nacional, a nivel estatal, y hay que ver eso luego cómo se va a traducir a nivel de tensión de servicios, a nivel de llamada, efecto llamada, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser. Lo que está claro es que necesitamos que nos cojan la aceituna. No tiene nada que ver. Yo creo que el problema de la aceituna no se solventa, el problema de coger aceituna me refiero, Sí, cogerla. Con hacer una llamada aquí a Totipleni a decir vamos a regularizar a X, que coincido, no sabemos cuál es el número siquiera, pero sí sabemos que los criterios son muy básicos. Entonces, precisamente para coger aceituna, creo que no han venido, seguro. Y si han venido, que sea de forma legal. O sea, aquí yo creo que ya hay suficientes personas dentro del país como para tener que hacer otro efecto llamado. Javier, y terminamos. Perdona, es que si se están regularizando a los que están ya dentro del país. No, es que, pero
Hablo del efecto llamada. a mí Ya no solo no, lo que están, ya no solo lo que están aquí. Si están legales, si han venido como viene todo el mundo, como vienen nuestros compatriotas o nuestros hermanos sudamericanos, que usted además conoce perfectamente esos países, yo no tengo ningún problema. Toda la gente que venga legalmente tendrá un espacio. Toda la gente que venga legalmente y que sea capaz luego de integrarse, de colaborar, Todos los que vienen, perdona que te interrumpamos, todos Pero muy los que rápido. todos los que vienen hermanos suramericanos vienen legalmente. Me pregunto yo. Hombre, yo hablo de los que vienen legalmente. Ah, Vale, Para mí dejamos que tan Javier mala es termine, la que una tenemos como que la acabar, otra, da que igual, tenemos la que nacionalización. acabar. La Vamos a nacionalidad. dejarlo que Sí, termine, sí. que tenemos que acabar. Sí, mira, el 23% de la población ocupada en España es inmigrante. El 23%, ¿eh? O sea, estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Casi un cuarto. Uno de cada cuatro. Yo entiendo la postura y no comprendo cómo se puede de verdad decir cosas sin mover una ceja. A mí se me nota. A mí se me nota cuando yo miento un poco. Y no estoy diciendo que Pilar mienta, ¿eh? Estoy hablando del debate. Cuando miento se me nota muchísimo. Por eso intento no mentir. Y si tengo que mentir, que sea piadosa y por teléfono, que no se me vea en la cara. Pero hay gente que habla del efecto llamada, cuando el requisito se sabe cuál es. Se habla de que, bueno, esto es una entrada a Europa, cuando el requisito, el proceso de regularización no te permite trabajar en Europa. Se habla de que esta regularización que se la han inventado ahora para ganar votos, cuando no te da derecho a Sí, eso. hablemos de lo que yo he dicho, no de lo que yo no he Yo dicho. no estoy hablando de lo que usted No, ha está dicho, hablando estoy en general, en del debate. Del debate Que se ha está despertado hablando- a propósito de... Es que la sexta regularización. Es que se han regularizado en este país 1.200.000 personas. si lo sabemos. Sexta regularización. Pero haya una de Aznar. No creo De que 400.000 personas. que Aznar fuese el que decidiese qué inmigrantes sí y qué inmigrantes no. O luego se habla de esas personas con delitos ya condenados en los cuales se van a regularizar y va a ser una entrada a delincuentes. Pues mire usted, pues tampoco es así, tampoco funciona así. Y como ya nos hemos dado cuenta que eso no va a ser así, porque esa criba sí está hecha, aunque en el primer proceso no se haya cribado, se va a cribar. Pues vamos a los antecedentes policiales. Y si ya eso no cuela en el discurso, ese es el último discurso que han estado No, pues digo ustedes, que los que antecedentes vamos a policiales. verlo porque- Ya como los penales no nos valen, los policiales. Ya mismo, si los policiales no, pues mire, si es una regañina por el profesor de matemáticas, tampoco que entre. Nosotros lo que pasa es que queremos un tipo de inmigrantes o que no nos den problemas, que vengan con dinero. Yo espero que la regularización de Abu Dhabi, que haga el gobierno de Abu Dhabi, pues incluya a su majestad emérita en esa inmigración ilegal que ha hecho, pero aquí en España están tasados y se sabe cuáles son los inmigrantes que necesitamos, no que queremos. Lo que pasa es que nosotros queremos o inmigrantes ricos, con dinero, que a eso sí le damos la entrada, o inmigrantes desregulados, En a los B. cuales podemos Qué discurso abusar más- de ellos. qué discurso más fácil, Un ¿no? acceso ilegal al empleo, porque dígame usted. Yo no ¿cómo conozco es ningún ese- empresario en Jaén que contrate a ¿Cómo? inmigrantes legales. Yo no los No, conozco. ni Si en- usted ni- lo conoce, ni en denúncielo. España ni en el Yo mundo. No se yo puede digo contratar que yo ilegalmente. no lo Yo conozco. tampoco, Si yo usted lo tampoco. conoce, que lo denuncie. No, no, ¿no? Manuel. Los empresarios agrícolas jienenses, los que yo conozco, Manuel, contratan legales. a una todo. persona ilegal no se puede contratar. O Claro. sea, no lo conoce usted en Jaén ni en el mundo. No, ya, Porque pero no se puede que contratar. los contrate o a que- una- o que a les una dé persona trabajo, ilegal. Que le dé trabajo que- los que quieran. Y Yo, se lo lleva lo sí, que aquí en quiera. Jaén, los Y usted conoce lo usted. único que tiene que Está hacer. acusando usted a la Asociación Agraria y a los No, no, agricultores yo estoy jienenses acu- de No trabajar está diciendo con que es una ellos. realidad. Yo estoy acusando a Es una realidad. FEDEA. Yo no conozco a ningún- Yo estoy acusando a FEDEA. Empresario jienense de la agricultura o la ganadería. Si yo lo entiendo que la- abuse. Yo- la- y si lo hasta conociera la lo última- denunciaría, pero hasta la no lo última- conozco. Si no hace falta, si usted con que se vaya al registro de denuncia ante la inspección laboral, le van a decir. Yo no lo digo, lo dicen los números. Pero digo que no creo que lo que usted yo acaba de acuso- decir le guste a los empresarios agrícolas y ganaderos de Pero Jaén. que pero no, bueno, lo que yo no no- tiene yo que no- vender yo es lo no- que le guste, yo no- ¿no? Es yo la no- realidad. La realidad, la inspección de yo trabajo acuso- dice algo, ¿no? se denuncie, Acuso lógicamente. a FEDEA, que esta federación no es muy afín a esos extremos de izquierdas que dice usted, yo también soy de izquierda y de mucha honra, que dice que hay un alarmismo injustificado. Y les ponen a ustedes, los suyos mismos, les ponen a ustedes el punto Ya dice sobre otras muchas cosas, como que se ha incrementado la presión fiscal en España. Dice Bueno, muchas sí. cosas. Ya, Estamos pero- hablando de inmigración, por pero- favor. No pero no vayáis pero- por... Además de interrumpirme, no me cambie el relato y no No. me explique los datos. FEDEA, en este caso, dice que el alarmismo
es injustificado por el Partido Popular y por Vox, puesto que la regulación es necesaria y los datos que se están dando son falsos. Entonces, que ustedes no quieren regular a los inmigrantes, díganlo, soplen. No, pero que luego quieren pero es que eso no es regularlo, verdad. que es lo Yo que está haciendo usted. He empezado diciendo que no estamos en contra de la regularización. Sí, claro. Lo que estamos en contra de la regularización que ustedes están haciendo en este momento. Lo que ustedes quieren, es distinto. lo que el Partido Popular y Vox saben lo que quieren, que le dé un listado de regularizables y decir, este sí, este no. Este sí, este no. Esta no, porque claro, está dentro del 73, y termino a hablar, del 73% de inmigrantes ilegales también, que trabajan en el servicio doméstico. El 73% de los trabajadores domésticos son inmigrantes. Este no. ¿Cómo me va a regularizar tú a mí mi servicio doméstico? Este sí. Este no, porque el 47%... Está usted dejando mal parado al gobierno de la nación, entonces, ¿eh? El 45%, pero bastante. El 45% de los trabajadores ¿Se ha dado cuenta en hostelería... Dejarlo que termine, que de verdad que no ha interrumpido, ¿verdad? Pero bueno, a mí... Es que así no acabamos si lo nunca. difícil es escucharle a usted. Yo lo entiendo. Lo difícil es escucharle. Yo lo entiendo que ustedes, cada vez que yo hable, le incomoden los datos, porque claro, ustedes tienen su discurso, lo hacen aquí, por decirlo de alguna manera, y creo que se lo creen. Pero el 45%, espera, es que si no, no acabamos nunca, de verdad. 45% de los trabajadores de la hostelería son inmigrantes, los legales. Todos sabemos todos lo que hay legal. Entonces, esa regulación que la han hecho otros partidos políticos, otros gobiernos, y es la sexta regularización en España, no es necesaria. Es que es vital. Vital porque mantienen pensiones. Esta regularización va a hacer que mantengan pensiones, que se le dé calidad al empleo y sobre todo que aporten lo que tienen que aportar, que ahora mismo no están aportando. Yo quiero acabar con una cosa. No puede ser porque quieren acabar todo. Y ella también está tomando nota porque quiere hablar y a él también le gustaría replicar. Un minuto. Pero es que me da lástima esto, pero bueno. Bueno, pues porque ya. estamos hablando de seres humanos. Por supuesto. Desde luego que estamos hablando de seres humanos y estamos hablando de gente que lleva mucho tiempo con nosotros y que está sacando a flote muchísimas cuestiones. Pero será otro día y en otro debate. De momento nos vamos, terminamos. Muchísimas gracias, Pilar. Espero que te hayas sentido a gusto con nosotros hoy. Muchas gracias, ha sido un placer. Para todos, vaya, de verdad que... Sí, bueno, espero que ha estado muy bien porque además ha primado el respeto, que es lo más importante, y eso, bueno, pues poner encima de la mesa las ideas, cada uno tiene la suya, evidentemente. Gracias, Blas, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Manuel, por haber venido también a ti. Muchas gracias, Encarna. Y muchas gracias también, Javier, por habernos acompañado. Seguiremos. Como decían mis compañeros, esto da para 2, 3, 5, 7 y hasta 9 debates si nos ponemos. Gracias, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Ahora. Y a mí me van a decir los camarones. ¿Sí bien?